Let's go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night. But I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, head, body, roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final, be a better me. My destiny is to invest in me. A quest to be the best, yeah, legend free. From a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I don't take this life for granted, my mind's expanding. It's time for a fight, command of the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score. Life left, so I gotta make it count. Two bloody ends, work hard just to build it now. Three more doubts in my head, try to tear me down. But I won't let it show. Falling, scaring me alone through the struggle now. 5 toes tangled off the edge, don't look down. 6 feet deep, where will I leave when I'm underground? I don't know, let's go, but watch me go. Take a deep breath in, can you feel that? That's 1 in a billion, wait, 1 in a trillion. A life that's been given, a life that's worth living. I don't wanna miss it, I'll get. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos nada más y nada menos que a otro ultra mega épico stream. Hemos vuelto, hemos regresado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Tan madrugador. Epa. Hoy nos hemos despertado tempranito como los viejos tiempos cuando esperábamos eventos del Dragon Sun Online cuando estábamos chiquitos. Estamos volviendo a las viejas costumbres. Increíble, ¿qué tal? Buenas tardes, iba a decir la costumbre. Buenos días. Bienvenido Archer y bienvenido también Rak Gopi. Bienvenido a ambos. Estamos nada más y nada menos que en el servidor de prueba porque acaba de llegar el evento de Navidad. Nada más y nada menos que la fiesta por el solsticio de invierno. Un evento muy famoso en el Dragon Sun Online. Muy famoso. Y esta vez viene con algo muy épico, que es nada más y nada menos que un set mítico. ¡Qué locura! ¿Eh? A la final, era como decían, iba a ser un set mítico. Así que bueno, tenemos muchísimas cosas por ver, muchísimas más cosas por chequear. Cómo se consigue este set mítico, cómo se consigue absolutamente todo. Así que lo vamos a estar chequeando. También tengan en cuenta que después voy a subir la guía. Esto es un poquito porque bueno, tengo que aprender sobre el evento para poder hacer la guía. Entonces, antes de hacerlo solo, antes de hacerlo en solitario por mi cuenta y subirles el video, prefiero venir y que conozcan todo, ¿no? Conmigo. Y de paso ustedes también me ayudan si se me olvida algo, lo que sea, para yo después hacer la guía más tranquilo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Empecemos con el set mítico. Tengo todas las estadísticas de todos los ítems, de todas las razas.
o de todas las clases, como le quieran decir, como le quieran llamar. Lo vamos a tener también en español para los que no entienden inglés y demás. Tengo absolutamente todo, vengo ultra mega informado hoy, increíble. Así que bueno, empecemos. El set se va a constituir nada más y nada menos de 4 piezas. No solamente de 3 piezas como habíamos pensado en un principio, no, van a ser 4. Entonces, para empezar van a ser pechera, guantes, botas y un amuleto. Entonces bueno, empecemos. Esto es en el mago, estamos en el mago, somos maguitos. Así que al parecer vamos a tener, por utilizar 2 piezas, un 20% de daño. La verdad que está súper bien, o sea, me parece súper chévere. Después en el tercer bono, por 3 piezas, en el segundo bono de 3 piezas, vamos a tener el daño de los enemigos se va a reducir en un 20%. Esto bueno, no sé si lo veo como que demasiado bien. Acá se los voy a traer en español para que lo puedan leer también. A ver, un segundo. Tucu. Como hacemos siempre, ¿no? Esto. Ok, esto sí que no lo tenía preparado, así que acá sí que me van a tener que disculpar. Ok, acá sí me van a tener que... No podía estar todo al 100%, lastimosamente. No importa, esto se hace en un segundito. En un segundito lo tenemos ready. Ahí estamos. Ok, recuerden que bueno, esto también es la página que lo traduce, entonces no va a estar 100% bien traducido, pero bueno, se puede llegar a deducir, ¿no? Entonces, por 2 piezas vamos a tener un 20% de daño reducido. Después vamos a tener... Ok, sí, el 20% de daño recibido se va a reducir en un 20%. Después de usar la Nova de Escarcha, ¿cuál es la Nova de Escarcha? La Nova de Escarcha va a ser nada más y nada menos que la Nova de Hielo. Después de utilizar esta habilidad, que va a ser la Nova de Hielo, la Nova de Hielo es esta, perdón. Esta. Después de utilizar esta habilidad, veamos a ver qué es lo que sigue. Ojalá esté roto, ojalá que sea un muy bonito set. Otra mañana más. Real que sí. Ok, después de utilizar la Nova de Hielo, lanzar cualquier habilidad otorga un escalofrío. O sea, nos va a estar otorgando un bono este set después de utilizar la Nova de Escarcha. Ok, hasta el momento va bien. Acumulación, 5% de daño por acumulación. Al llegar a 30 acumulaciones, ingresaremos en el estado ira helada durante 5 segundos. Ok. Una vez que utilizamos la Nova Escarcha vamos a tener el efecto del escalofrío al llegar a las 30 pilas. ¿Cómo vamos a llegar a las 30 pilas? Utilizando cualquier habilidad, según esto, ¿no? Ingrese... Ok, ingresaremos en la ira helada durante 5 segundos, lo que aumenta todo tu daño en un 350%. Ya, wow. 350% más de daño vamos a tener. Tu primer golpe crea una llanura congelada que reparte el 100% de daño base como daño de hielo, por asegurado a los enemigos que se encuentren dentro. Y el tiempo de reutilización de la Nova gélida aumenta un 60%. Ok. Me parece ultra mega rotísimo, la verdad. O sea, está muy bien. De momento lo que yo estoy leyendo. Frost Nova. Ahora tengo una duda. ¿La Frost Nova es la carga gélida? A ver. Uy. Esto no teníamos que haber puesto. ¿La Frost Nova es la carga gélida o es la Nova de hielo, como yo decía? Ahora tengo mis dudas. Tengo muchas dudas ahora, ¿eh? ¿Cuál es la Frost? ¿Es la Nova de hielo o la carga gélida? Porque acá me lo está traduciendo mal, ¿eh? Vamos a ver. Pero está súper bien, o sea, cualquiera de las dos habilidades que sea, literalmente está súper bien el set. Al menos de momento, por lo que estoy viendo. A ver, vamos a poner carga gélida. Shark.
Y después Nova de Nova. Tendría que haber puesto en inglés, ¿no? Al juego para darnos cuenta. A ver, denme un segundo, así ya nos sacamos de dudas. Quiero sacarme todas las dudas hoy y ustedes también. Así que denme un segundo. Esto no estaba previsto, ¿eh? Pero vamos a poner inglés. Porque bueno, lamentablemente el Dragon, cuando saca alguna actualización siempre está en inglés. Entonces nos toca entender bien todo, ¿no? Ok, estamos ready. Ahora les voy a leer lo de las otras razas también. Vamos a hacer primero todo un parate para entender bien lo de las clases. Lo que va a hacer cada set en cada raza. Así podemos analizar todos y decir en plan, ok, sí rinde, ok, no rinde, ok, tendrían que cambiar algo, tendrían que modificar. Ok, me gusta, me encanta el set. Todas opiniones son válidas, así que ya saben, ¿eh? Siempre que quieran opinar, pueden opinar sin ningún tipo de problema. Así que ok, ahora vamos a sacarnos las dudas. ¿Es la carga gélida o la Nova de hielo? ¿Qué opinan? A ver. Frost Shark y Frost Nova. Ok, es la Nova de hielo. Así que bien, me parece genial, sinceramente. Entonces básicamente va a ser eso, ¿no? Después de utilizar la Nova de hielo vamos a entrar en un efecto. En un efecto de congelación extraña, al parecer. Vamos a entrar en un efecto de escalofrío, se podría llegar a decir. Donde vamos a tener un 5% de daño por acumulación. Al llegar a las 30 pilas, o sea, a las 30 stacks, vamos a entrar en un estado de ira helada durante 5 segundos. Lo que aumenta todo nuestro daño en 350. Y el primer golpe que lancemos, déjenme que lo voy a traducir igualmente de nuevo por las dudas. Porque es como les digo, quiero sacarme todas las dudas. A ver si acá está mejor traducido. Daño por segundo. El tiempo de reutilización de la Nova helada aumenta en 60%. Uf. No sé, me parece increíble. O sea, si esto llega a llegar al servidor de prueba, al servidor oficial, de esta forma, a mí me parece súper ultra mega roto. O sea, tengan en cuenta que, aparte de todo el daño que está dando el set, le va a quitar un 60% del tiempo de recarga a la Nova de hielo. Le va a quitar un 60%. Pongámosle que ahora está en 10 segundos. Podemos lanzar una cada 10 segundos. Entonces, a esto hay que quitarle el 60%. Y aparte de quitarle el 60%, hay que quitarle lo de las joyas de cooldowns. También hay que quitarle ese otro tiempo. Entonces puede estar llegando al 0. No creo que al 0, pero debe estar quedando en 2 segundos o en 1 segundo. O sea, puede estar muy roto esto, O sea, puede estar muy potente. Pero bueno, esto básicamente es en el mago, ¿no? Ya tenemos un poquito lo que hace el set en el mago. Vamos a leer en las otras razas también para los que tengan sus dudas. Porque obviamente todos quieren saber lo que da en su propio personaje, ¿no? Así que vamos al siguiente. Para los que son cazadores. Para los que son cazadores, vamos a tener otra vez lo mismo, un 20% más de daño. Que es exactamente lo mismo, no modifica. El daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Después vamos a tener, después de utilizar adrenalina. Esto no sé la verdad si a los cazadores les vaya a gustar mucho, porque generalmente no los veo utilizar adrenalina a día de hoy. Pero bueno, puede ser que esté bien. Lanzar cualquier habilidad otorga un escalofrío, lo mismo. En vez de utilizar la Nova de hielo, van a tener que usar la adrenalina. Y van a generar una acumulación, ¿no? Que es un 5% más de daño. Al llegar a las 30 pilas, van a ingresar en el estado ira helada durante 4 segundos. Lo que aumenta todo su daño en un 500%. Ok. En el cazador es un 500% más de daño. A comparación del mago, que es un 350. Acá hay favoritismo. No, mentira. Esto siempre en broma. No se lo tomen mal, ni mucho menos. Siempre suelo hacer esas bromitas,
Tu primer golpe crea una llanura congelada que reparte el 100% de todavía no sé qué es. De daño base como daño de hielo por segundo a los enemigos que se encuentren dentro. Y el tiempo de reutilización de la adrenalina también aumenta un 30. Ok. El cazador recibe más daño en el mono, pero recibe menos reducción de cooldown en la adrenalina. Por ende, les va a costar un poquito más cargarlo. Me imagino, ¿no? Así que de momento viene parecido, ¿no? La cuestión. Vamos a tener que utilizar la adrenalina para entrar en el estado de escalofrío. Para poder cargarlo vamos a tener que lanzar cualquier habilidad al llegar a las 30 pilas. Supongo que son 30 golpes. Vamos a entrar en el estado ira helada durante 4 segundos. En el mago son 5 segundos y en el caso son 4. Ok, es como que te damos más daño, pero en menos tiempo. En cambio al mago le dan menos daño, pero con más tiempo. Ok, pues, digamos que está normal, ¿no? La verdad no sé todavía porque no lo hemos probado, entonces sinceramente no sé si está bien o está mal. Pero bueno, esto es lo que nos trae el Draken de momento, ¿no? Después vamos a pasar al guerrero. Al guerrero dragón. Vamos a tener lo mismo, 20% más de daño. El daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Esto a los guerreros les puede venir muy bien. Bueno, de hecho a todas las razas nos puede venir bien. O sea, nos va a hacer bastante tanques. Después de usar el arrebato, que sería la arremetida, lanzar cualquier habilidad otorga lo mismo. 5% de daño por acumulación al llegar a las 30 pilas. Ingresaremos en ira helada durante 12 segundos al guerrero. ¡Wow! Al guerrero sí que le dan mucho tiempo, ¿no? Al parecer. ¡Qué locura! 12 segundos. Lo que aumenta todo tu daño en 250. Ok, 250. En el cazador es 500 y en el mago es 350. Ok, está bien. Siento como que van cambiando los tiempos, ¿no? Dependiendo de la raza y el daño, obviamente. Tu primer golpe crea una llanura congelada que reparte el 100% de daño base como daño de hielo por segundo a los enemigos que se encuentren dentro. El tiempo de reutilización del estallido, supongo que es la arremetida, aumenta un 30%. Ok. Esto los guerreros, o sea, está muy roto porque la arremetida, como todos los guerreros saben, tienen muy poco de cooldowns. Más que nada también cuando uno mete críticos, aumenta el tiempo reduce el tiempo de recarga de la habilidad, entonces la tienen literalmente todo el tiempo. Así que está bastante bien, sinceramente. Y después que tienen 12 segundos. Está ultra mega bien. De momento, o sea, yo lo veo súper bonito al set. No veo como nada raro. Veremos cuando llegue al servidor oficial, obviamente, ¿no? Lo mismo, esto es al mecánico, ¿no? Pasemos al mecha. Un 20% más de daño. El daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Después de usar el enano en la caja, que básicamente supongo que es el enano sorpresa, lanzar cualquier habilidad otorga un resfriado. Increíble, el mecha se nos va a resfriar. No, va a ser el escalofrío. Acumulación de frío, básicamente, ¿no? Bueno, la acumulación del set. 5% más por acumulación. Al llegar a 30... tu daño va a aumentar en un 350%. Tu primer golpe crea la llanura congelada que inflige el 100% del daño base como daño de hielo por segundo a los enemigos dentro, ¿no? El tiempo de reutilización del enano de caja aumenta un 30%. De momento, por lo que estoy viendo, esto es un 30% a todos, quitando el mago. El mago hay que nerfearlo, ¿no? Nerf mago un 60%. Así que está súper bien, la verdad. Tiene mucho daño este set, ¿eh? Tiene demasiado daño, por lo que estoy viendo. Y si no tiene tanto daño en algún personaje, es como que le están dando bastantes segundos, ¿no? El del mecha se parece bastante al mago. Tiene un 350 de daño con 6 segundos. El mago también. En el mago son menos, 5 segundos. Acá nerfa a los mechas. Pero tienen que prestar atención. O sea, a nosotros nos están quitando segundos, pero nos están dando menos tiempo de cooldown en la nova de hielo. Que es lo mismo acá. Le dan un segundito más, pero es 30% menos. Es como que a una raza le quitan algo, pero le dan de lo otro, básicamente, ¿no? Al guerrero es lo mismo, le dan menos daño, pero le dan el doble de segundos. Entonces lo veo bastante bien.
al cazador le dan menos segundos, es al que menos segundos tiene, pero es al que más daño les dan. Entonces es como que está compensando, ¿no? Un poquito, por lo que estoy viendo de momento. Como te quito algo, pero te doy el resto. Así que de momento está súper bien. Lo veo bastante decente la cuestión, ¿no? Así que está decente. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo se craftea, cómo se consigue arca, cómo se consigue esto. Ya que vimos todas las razas. Para conseguirlo, acá van a flipar, porque yo estuve viendo un poquito. Vamos a tener muchos materiales de diferentes tipos nuevamente. La forma de crafteo va a ser muy similar a la de Dragon. Como ya conocemos, para crear Dragon vamos a necesitar 3 piezas de cada ítem, ¿no? En este caso, vamos a necesitar pieles de la pechera, pieles del guante y pieles de las botas. Así que empecemos. Tenemos que ir a... ahora que lo tenemos en inglés se nos complica, toca sacar todos mis dotes de inglés player. Vamos a empezar con la pechera. Para crear la pechera vamos a necesitar 220 pieles. Recuerden que esto es el servidor de prueba. Esto puede cambiar, por eso tampoco estoy haciendo guía. Porque yo les puedo traer una guía y cuando llegue el día del evento quizás lo cambien, ¿no? Así que recuerden eso, tengan siempre en cuenta eso, ¿no? Vamos a necesitar 220 pieles, muy parecido al set de Dragon, que se necesitan 200. Vamos a necesitar Gear Winter, vamos a necesitar una pechera 145, obviamente. Y vamos a necesitar Pristina Frost Shard, básicamente, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue la pechera? Es la primera pregunta, ¿no? La pechera... Esto también lo tengo apuntado. Tenemos apuntado absolutamente todo. Turu. Un segundo. Tiri. A ver, un segundo porque... Todas estas piezas se van a conseguir de los mini eventos, básicamente, ¿no? Como pueden ver acá. Increíble, me estaba complicando y literalmente era bien fácil. La pechera la vamos a poder conseguir del primer mini evento de Cramparus. Al eliminar a Cramparus vamos a tener una probabilidad de poder dropear la pechera, básicamente, ¿no? Vamos a tener, dependiendo el nivel al que ingresemos, si ingresamos en la dificultad sanguinario, vamos a recibir más cantidad de ingredientes, por lo que estoy viendo acá, ¿no? Así que la dificultad sí va a depender, básicamente. Si uno va en sanguinario. O sea, es como Dragon, sí, exactamente, es muy parecido al set de Dragon, básicamente. Entonces, en el primer mini evento vamos a poder conseguir la pechera. En el segundo mini evento, que sería este, vamos a poder conseguir las pieles de los guantes. Y en el tercer mini evento vamos a poder conseguir las pieles de las botas, básicamente, ¿no? Entonces, todas las pieles se van a conseguir del mini evento. Voy a chequear esto también, ya que estamos. Ok, esto sigue igual, el manto sigue igual, perfecto. Y en el último mini evento... vamos a poder conseguir las 3 pieles. Si hubo la casualidad, si hubo que no pudieron conseguir alguna piel en algún mini evento, si se perdieron alguno o lo que sea, o les faltó alguna que otra piel, en el último mini evento van a poder conseguir las 3 partes, básicamente, ¿no? ¿Qué tal, Tai? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás también? Bienvenido. Bienvenidos a todos. ¿Puedes enseñar qué da el manto de pago? Sí. Esto es lo que da el manto de pago, básicamente. Un 50% más de drop en las galletas, que serían estas, básicamente. Las Honey Cupcakes. Después, un 50% más de la Joy of Winter Solstice Festival. Esto creo que es esto. Exacto. Un 50% más de progreso en los mini eventos. Y un 50% más en el último. Me imagino que es este. Exactamente, sí. Un 50% más de progreso de los 3 mini eventos, básicamente, ¿no? Del evento principal
Y del último, que bueno, esto también se puede considerar como un mini evento también. Entonces, ok. Después ya no vas a necesitar esencias de nieve, básicamente, para eliminar a zarpas y a la madre también. Y el último bono, que es básicamente que te hace inmune a la helada de los mini eventos. Así que el manto sigue exactamente igual al año anterior. De momento no hay ningún cambio con eso, ¿no? ¿Cómo va, Samu? Bienvenido. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Ya sabemos cómo se consigue la primera parte del set. Digamos. Porque, bueno, esto tiene varias cositas, ¿no? No solamente eso. Entonces ya sabemos cómo se consiguen las pieles de los minis eventos, básicamente. Después, bueno, es el ítem. Y nos falta por ver la Heart Winter y la Pristine Frost Shards. De estos se necesitan 3500. Yo creería que esto lo van a modificar, la verdad. Porque son muchas cantidades. Carcha Preseno. ¿De dónde se consigue esto, básicamente? Bueno, esto se consigue eliminando a los jefes. Yo fui una ronda para testear. Ahora vamos a ir también al mapa de la madre. De la madre de zarpas. Pero como pueden ver, esto se va a conseguir de acá. Y de los mini eventos también. Así que bueno, vamos a hacer una rondita. Les voy a enseñar el nuevo mapita. Vamos a ir igual en nivel bajo. Para poder ingresar, de la única manera que estuve viendo que se puede ingresar es con esto. A ver si se pueden comprar de casualidad con fragmentos entre mundos. Ok, se pueden comprar con fragmentos entre mundos. Así que vamos a necesitar fragmentos entre mundos para poder hacer esto. Así que bueno, a ver, vamos a darle... Ah, se pueden comprar algunas por día nomás. Uf, no vi cuántas se podían comprar. Uf, a ver, ¿cuántas se podían comprar? Lo bueno es que tiene delay esto entonces. Ah, se pueden comprar 3, ok. Se pueden comprar 3. Bien. Yo ya tenía compradas porque compré con Undermantes para hacer una vueltita. Dejarme chequear por acá si de casualidad se pueden comprar más. Ok, acá no. En este, bueno, chequeamos por las dudas. Pero tampoco. Vamos a ver al comerciante Jesse también. Ok, no tiene pinta tampoco. Así que bueno, vamos a hacer una rondita. Vamos a ir obviamente en dificultad. ¿En qué dificultad podemos ir? Voy a chequear que tenga esencia y todas las cositas también. Increíble. A ver, ¿dónde está? Acá. Bien, vamos a ir en la dificultad nada más y nada menos que en doloroso, creo. Para probar la primera. Así ustedes pueden ver también, ¿no? Por cierto, acá en el servidor de prueba en todas pide un pasaje infernal. La verdad no sé si esto vaya a estar igual. Pero bueno, de momento acá en el servidor de prueba pide uno, ¿no? Así que bueno, vamos en doloroso. Atentos. Sinceramente a mí me gustó bastante. Ya me hice yo un pequeño spoiler y ya chequeé esto. Entonces ahora van a ver ustedes. Estamos nada más y nada menos que en la cueva de la madre, ¿no? De la madre de zarpas. Lanzar el guardián, Tuki. Así que bueno, yo por lo que estuve viendo, o sea, las habilidades que ella tiene son muy parecidas a las de zarpas. O sea, de hecho son creo que las mismas. No hay como mucho cambio. O sea, lanza un básico, después tira el giro con el viento. Así que no hay como muchas mecánicas, la verdad, diferentes. Después, bueno, tenemos las torres estas, que como era de esperarse, en todos los eventos siempre tienen que estar de Navidad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dropea también. Así que atentos. Tómala, tómala, tómala. Tuki, Tuki. Recuerden que para poder eliminar a este jefe vamos a necesitar esencias de hielo. O sea, muy importante. Si no, también con el manto. El manto lo que te proporciona es no tener que necesitar esencias, ¿no? Así que bueno, esto es el drop básicamente. Un Heart Winter. Que es el Heart Winter. Va a ser este. Tuki. Bueno, esto es hilo. Y esto Frost and Torso. Básicamente la madre, como te dice en la entrada, también te dropea piezas
pieles para el set, básicamente, ¿no? Me faltó explicarles dónde se consigue el amuleto. Pido perdón. Sugar Beet. ¿Qué es esto del Sugar Beet? Ok. Ver. Tuki. Me dio uno también de esto. Bueno, estos son todas gemas que no queremos, ¿no? Tuki. A vender. Taca. ¿Qué es eso que me dio? A ver. ¿Hay algún material que no me enteré? Ok, no. ¿Algún cofre nuevo en la ciudad? Ahora chequeamos, Ok. De momento, bueno, esto es lo que da la madre, básicamente. Tucu. Me faltó el amuleto. ¿Dónde se consigue? El amuleto se puede conseguir de drop. Tanto acá. Acá mismo. Como también en Kramparus. En el mini evento. También te lo pueden dropear ahí. Te lo dropean directamente. Por lo que estuve viendo. Acá. En todos los Kramparus te pueden dropear también el amuleto. Si no me equivoco. Bueno, depende de la dificultad. Pero si no estoy mal, por más que uno lo consiga nivel bajito, uno lo puede craftear y lo puede volver en nivel alto. Si no me equivoco. Si no estoy mal, me suena que esto sirve para eso, ¿no? Uno coloca su amuleto a nivel bajo con un amuleto a nivel alto y lo puedes hacer nivel alto, básicamente, ¿no? En caso de que no lo consigan, de que hayan hecho 200 rondas, 200 millones de rondas y no les salga, al menos acá en el servidor de prueba se puede comprar por 250.000 Andermantes. ¿Crees que para el arquero merece la pena el set Tengo BGH y Dragan mejorado? Yo creería que sí. Si quieren te hago un repasito de lo que da en el cazador. ¿Dónde era? Acá. En el cazador, al utilizar la adrenalina, ¿cuesta IPS entrar eso? Sí. En el cazador, yo creo que en todas las razas rinde, porque es un 350... No, en el cazador es un 500% más de daño. Y estamos hablando de que tenemos que utilizar pechera, guantes y botas. Entonces yo sinceramente lo veo como muy genial en todas las razas, no solamente en el cazador. Quizás en el único como que no lo podría estar utilizando es el mecánico con Dragan. O sea, lo podría utilizar con Dragan sí, pero no podría utilizar el disparo pesado, básicamente, ¿no? Porque como sabemos, para poder utilizar el set de Dragan en el mecha tenés que tener el set de azar. Entonces si te quitas azar no vas a poder spamear tanto el disparo pesado. Entonces ahí estamos como en una pequeña complicación. Era lo que yo les explicaba en los anteriores streams, básicamente, ¿no? Después en las otras razas, todos los que utilizan... Por ejemplo, el guerrero utiliza dos partes, que serían casco y hombreras. Entonces, pechera, guantes y botas le queda disponible para poder utilizar el set. Entonces lo veo bastante bien. En el cazador pasa un poquito parecido. Si utiliza Glory, va a poder utilizar pechera, guantes y botas de este set. Y aún así va a poder mantener Dragan, que sería el casco y las hombreras. Lo único que no se va a poder mantener como tal sería la velocidad de ataque del set de Paragon, básicamente, ¿no? Entonces ahí tocaría ver cómo se apaña esa velocidad de ataque. O directamente quitar las dos piezas del casco y las hombreras de Dragan y utilizar Paragon ahí, ¿no? Entonces, ok. O sea que el BGH daño explosivo más ese set es una pasada, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo veo como muy bonito. El amuleto más o menos es facilito de hacer. Sí, el amuleto la verdad que está bastante sencillo por lo que estoy viendo. O sea, no sé si sencillo en cuanto a drop, pero es que lo puedes conseguir en el primero, en el segundo, en el tercero mini evento. Lo puedes conseguir también en el cuarto mini evento. Y si no, también puedes tener suerte y dropearlo de la madre, ¿no? En todos estos sitios que mencioné se pueden conseguir, ¿no? Y bueno, y en el mago nuevamente lo mismo. El mago y el cazador tienen como una configuración muy parecida. Entonces a ambos les puede estar sirviendo, ¿no?
al mecánico con el set de Glory, que a mí particularmente por videitos que estuve viendo, a mí me gusta más Glory en el mecha. También lo veo como súper interesante. Entonces yo creería que hacen el enano. En todas las razas hace exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para que chequen. En el mago, al utilizar la nova de hielo, vamos a entrar en un efecto de escalofrío, donde va a aumentar el 5% de daño. Al llegar a 30 pilas, básicamente a 30 cargas, que serán 30 golpes me imagino, vamos a entrar en un estado de ira helada durante 5 segundos, lo que aumenta todo nuestro daño en un 350%, básicamente, ¿no? Es un 150% menos que en el cazador. Tienen menos daño, sí, pero vamos a tener un segundo más que en el cazador, porque en el caza son 4 segundos y en el mago son 5. Y aparte de eso vamos a tener un 60% de reducción de tiempo en la nova de hielo, básicamente, ¿no? En el cazador la adrenalina es un 30. Entonces es como mencioné más hace un ratito, es como que te quita algo pero te lo compensa con otra cosa, básicamente, ¿no? Después, el primer golpe que lancemos, cuando tengamos las 30 cargas, va a crear una llanura congelada, por lo que estoy viendo. Lo que va a hacer que va a repartir un 100% de daño como daño de hielo. O sea, aparte de tener el 350 o el 500, nuestro primer ataque va a infligir un 100% de daño de hielo, básicamente, ¿no? Esto, bueno, esto creo que como que no tiene mucha relevancia. Lo que más relevancia tiene es esto, ¿no? El 300 y el 500. Entonces, en todos es muy parecido. En este se activa con la nova de hielo, en este se activa con la adrenalina. Los tiempos de recarga son diferentes. Acá es un 60, en la adrenalina es un 30. Después en el guerrero es la arremetida, por lo que estoy viendo. En el guerrero es el que menos daño tiene, sí. Un 250%, tiene 100 menos que en el mago. Y un 250 menos que en el cazador. Pero tiene 12 segundos. O sea, tiene el doble de tiempo del mago y un poquito más del cazador. Entonces, es lo que les digo. Es como que les quita algo, pero lo compensa con el tiempo. Entonces, creo que está bastante bien. O sea, está súper bien. De momento. Y en el mecánico, ¿cómo se activa? Se activa con el enano sorpresa, ¿no? Con la cajita. Y acá pasa exactamente lo mismo. Tiene un 350% de daño. Pero va a tener... ¿dónde era que estaba? 30 pilas, va a tener 6 segundos. Y la caja del enano se va a reducir también en un 30. En el único como que se reduce el 60. Increíble, los magos. Es en los magos. Después en el resto es todo un 30, ¿no? En el enano sorpresa, exacto. Para el arquero que no vea las con las 4 partes. Así que bueno, es lo que les digo, ¿no? Recuerden, o sea, estas habilidades, tanto la adrenalina, que los cazadores no la suelen utilizar. Yo sé que al menos los cazadores que yo conozco no utilizan la adrenalina. Recuerden que esta habilidad es únicamente para activar el set. O sea, no es como que... Creo que el único más beneficiado en cuanto a la habilidad como tal sería el mago, porque utilizamos la nova de hielo muy constantemente. En el cazador, bueno, le va a tocar utilizar la adrenalina de nuevo, como antes. El guerrero, la arremetida, bueno, es una habilidad que se utiliza. Y el enano sorpresa, la verdad, no sé si se utiliza demasiado. Veo enanos que sí, otros que no. Creo que sería como la única raza o la única clase que menos utiliza esa habilidad sería el cazador, ¿no? Pero bueno, utilizar esta habilidad a cambio de un 500% creo que todos diríamos como que está bien, ¿no? O sea, de nuestro punto de vista, o de mi punto de vista, creo que está bastante bien, lo veo bastante decente, ¿no? Y sí, tienen 4 segundos, pero tienen un 500% más de daño, que lo pueden utilizar con Glory. No recuerdo Glory, si hay alguno que sabe. ¿Cuánto tiempo es el set de Glory, básicamente? Que tienen para poder lanzar las flechas explosivas. Creo que es 4 segundos o 5, no recuerdo. Pero bueno, está ahí muy parecido, ¿no?
Después el bono de 2 piezas es exactamente el mismo para todos, es un 20% más de daño y el daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Esto es lo mismo exactamente para todas las razas. Lo bueno es que el enano puede combinar OHH con este set, los magos igual. Sí. Por eso digo, en el mago puede combinar Glory. Pueden combinar Glory con el nuevo set. Los cazadores también pueden combinar Glory con el nuevo set. El guerrero puede combinar Glory y también Dragon, porque el guerrero no necesita de Paragon para poder utilizar Dragon. Yo he visto muchos guerreros que utilizan el set de Dragon sin Paragon. Entonces pueden combinar este set con Dragon, así que súper bien. Y el mecánico con Glory también puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que las 4 razas lo van a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Quizás la única raza como decía, que no lo va a poder llegar a utilizar con el set de Dragon sería el mecánico, ¿no? No puede como explotar su 100% de la habilidad, básicamente. Pero con Glory lo pueden utilizar todos y el guerrero con Dragon también. Otra cosa, el mago con Dragon también lo puede utilizar bastante bien. Y bueno, y el cazador también, o sea, el cazador y el mago yo siempre los pongo como en una misma lista. O muy parecida porque generalmente siempre se buildean muy parecido. Así que bueno. Básicamente eso sería el set, ¿no? Como tal. New set is any god. New set, sí. Yes, is muy god. Para mí, la verdad, o sea, está muy god el set. Es muy ultra bueno. Hay que ver cuándo llega el servidor oficial, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, vamos a repasar las barras de acontecimiento, que eso fue algo que se me pasó. Después también las mascotas y demás. Las barras del acontecimiento siguen todas muy parecidas. O sea, vamos a tener el manto de 3 horitas, increíble. Esto siempre tienen que tener en cuenta que se consigue con el acontecimiento, no con el progreso. Si uno llega, apenas uno llegue a esta recompensa que serían 4000, el manto se activa automáticamente. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando lo van a activar, siempre tienen que recordar de tener tiempo para poder jugar. Que serían 3 horas disponibles, ¿no? Después vamos a tener la barra, básicamente, o sea, sigue muy parecida. Esto es para craftear las mascotas del gnomo, básicamente. Estos son para la montura, que sería esta. Después tenemos mascotas, tenemos caja de dragón, de sangre de dragón seca. Vamos a tener esencia también. Las barritas siguen todas muy parecidas. O sea, vamos a tener las monturas, tucu. Vamos a tener una brisa invernal que nos va a servir para crear la runa, básicamente, ¿no? Runas muy importantes, por cierto. Monturas, más mascotas. Vamos a tener también las Frozen Coins. Y acá vamos a tener el nuevo efecto que me estuvieron preguntando bastante. Arca, ¿dónde se consigue el nuevo efecto que ya está en el servidor oficial? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Se consigue nada más y nada menos que terminando todo el acontecimiento, ¿no? Este cristal es el que nos va a servir para crear la joya también. ¿Cuál es el efecto? Lo vamos a enseñar también para tenerlo todo listo. Este es el efecto, ¿no? El efecto como de las haditas. A mí sinceramente yo creí que esto no iba a ser parte del evento de Navidad, pero al parecer sí. Después vamos a pasar al primer mini evento, donde vamos a tener más monedas, llaves de ánfora y demás, ¿no? Al finalizar cada mini evento vamos a recibir estas piedras que nos van a servir también para la joya del 15% de daño que muchos de nosotros conocemos y queremos, ¿no? Los que no las tienen, básicamente. Segundo mini evento, un poco de lo mismo, monedas, bolsa de gemas, llaves de ánfora, más drakens, otra piedrita para la joya. Y en el tercer mini evento vamos a tener también lo mismo, muy parecido. Recuerden que en cada mini evento vamos a poder conseguir cada pieza del set. Cada pieza no, sino las pieles para poder fabricarlo, ¿no? Básicamente. Okay. Y después vamos a tener el cuarto mini evento. Yo le digo cuarto porque, bueno, es el último en llegar. Entonces, bueno, acá vamos a tener también otro manto para poder hacer este mini evento. Así que bastante bien, ¿no? Y al finalizar vamos a poder conseguir una montura de unicornio, ¿no? Unicornio fantasmal. Vamos a también conseguir las tablillas, que estas tablillas nos van a permitir fabricar lo que es la montura del Pegaso, ¿no? Básicamente.
Esto ya también está... No hago como mucha... No le doy como mucha importancia a eso. Ahí vimos algo. Ahí les spoileé algo. Increíble. Básicamente esto, ¿no? Esto se consigue de las barras del acontecimiento. Y esto se consigue del último mini evento, ¿no? Fabricando todas las tablillas. Acá está la montura. Increíble. La nueva monturita, ¿no? Se va a conseguir con... nada más y nada menos que los Pristine Frost. Y con los corazones de invierno también, ¿no? Así que vamos a la pet, a la montura. Vamos a enseñar también, ya que estamos las mascotas y demás. Esto supongo que se va acá. Aquí está la nueva montura. Opa, yo sinceramente creí que iba a ser más grande. Creo que me llegó un pequeño disgusto. Creí que iba a ser más grande. O sea, está como chiquita, la verdad. Pero bueno, un mecánico en esto puede estar muy divertido y muy entretenido verlo. Así que si sos mecánico, ojalá pueda sacar esta montura porque creo que va a estar muy chistoso, ¿eh? Va a estar muy divertido. Pero bueno, me parece bastante bien, la verdad es algo innovador. Siento que es algo diferente, entonces bueno, no me parece del todo mal. A mí me gustó, sinceramente. Y vamos a pasar las mascotas, ¿no? Esto ya lo vimos también en el anterior stream de Bella, o Vela, como le suelen decir. ¿Dónde estará, no? Vamos a buscarla. Acá está. El Julio Bobber, básicamente, ¿no? Va a tener un 30% más de daño, 10% más de velocidad de movimiento, un 15% más de aumento en los Andermantes, básicamente, ¿no? En el drop de Andermantes. Y el siguiente, que básicamente sería este, va a tener un 10% más de daño, un 5% más de velocidad de movimiento y lo mismo, un 1% de Andermantes en el aumento de los drops, básicamente, ¿no? Esto recuerden que se puede mejorar, en mágico va a dar 15, 5 y 2% más de Andermantes, básicamente, ¿no? Así que bueno, esta me parece súper ultra mega bonita en cuanto a estadísticas. A mí, en cuanto a mascota como tal, no me parece tampoco mal. O sea, está bastante bien. Me parece decente. Entonces, bueno. ¿Cómo se consigue esto? Vamos a tener un mini pase de temporada, por lo que estuve viendo, o parecido, donde vamos a poder conseguir estas recompensas, ¿no? Vamos a tener esto y esto. Quiero ver algo que es básicamente esto. A ver, los voy a leer antes. Pobre Julio, está explotado. Le va a tocar trabajar estas navidades, ¿eh? Discriminación en el ano porque es bajito. La mejor montura de Navidad es el Alcelof. Esos barridos son música para mis oídos. ¿Cuántas piezas eran para el set? ¿Cuántas pieles por cada ítem? Ok. Vamos a hacer ahí una recapitulación rapidito. Para cada pieza del set vamos a necesitar nada más y nada menos que 220. ¿Qué tal, Apolo? Bienvenido, por cierto, my bro. Son 220. Es muy parecido al set de Dragon. O sea, la mecánica es muy parecida, la verdad. ¿Cómo se consiguen? Se consiguen en los mini eventos, ¿no? En cada mini evento son 3. Entonces en cada uno de los mini se van a poder conseguir. También se pueden conseguir dentro del mapa de la madre. De la madre de Zarpas. Y en el último mini evento también se van a poder conseguir las 3 piezas, por lo que estoy viendo acá. Tucu. Qué bien. Así que ok, vamos a pasar a lo siguiente. Una consulta, ¿podrías explicarme cómo se consigue la mascota del muñeco de nieve que recoge gemas, joyas y runas? Sí, justamente vamos a chequear eso acá. Ok, esto es otra cosa muy importante del acontecimiento que literalmente les vengo comentando hace meses y días y semanas, que son las galletas de invierno, básicamente, ¿no? A ver si modificaron esto. Un Supreme Showman. Básicamente es la mascota que me está preguntando Apolo. Que sería... Ay, ¿dónde es que está? Acá. Supreme Showman. Básicamente este es el muñeco de nieve supremo. Que lo que va a hacer levantar gemas, runas y joyas, ¿no? Aparte de darnos un 10% más de daño. Eso se va a conseguir en las galletitas, ¿no?
Después, ¿qué más tenemos? Vamos a tener un alma de Alcelov, básicamente, ¿no? Que sería nada más y nada menos que la montura. ¿Dónde es que está? Acá. The Soul of Mosov, básicamente, ¿no? La montura del Alcelov fantasmal. Sería la segunda recompensa. Vamos a ir viéndolas todas una por una. Después en la segunda tenemos un Reindersig, básicamente, ¿no? Que sería el círculo de Navidad. Este. Vamos a poder conseguir el círculo de los ciervitos en las galletas también, ¿no? Después la siguiente recompensa, Ring of the Barriers. Básicamente es el anillo, si no me equivoco. Ring of the Winter. Y supongo que el otro sí. Ring of the Barriers. ¿Cuál es el de arriba? Creo que es también... Si no me equivoco también es el anillo. Acá sí ya tengo como mis dudas. Pero creo que sí. Hay otro anillo. Entonces, si no me equivoco es ese, ¿no? A mi parecer los anillos estos no son como gran cosa. Pero bueno, ahí están, ¿no? La siguiente recompensa es una joya del Focus, que básicamente es la joya de reducción de tiempos de recarga de las habilidades. Que esa es la que muchos de nosotros precisamos o necesitamos. Entonces está súper bien. Una joya de las gemas de la fortuna, que es la que te aumenta las gemitas en +5 cuando está en legendaria al derrotar cualquier jefe, ¿no? Después vamos a tener una joya de cazador de ingredientes, que también es lo mismo. O sea, es una joya que al derrotar también jefes nos va a aumentar la cantidad de pieles y de materiales, ¿no? No solamente en jefes, también cuando eliminamos enemigos vamos a poder recibir diferentes tipos de materiales, tanto las hojitas, los huesos y demás, los minerales y demás, ¿no? La joya de pieles de toda la vida. Después vamos a tener un Winter Showman, que básicamente... Coño. Ok, pido perdón, la alarmita. Después también vamos a tener nada más y nada menos que el otro, que básicamente sería el azulito. Que este nos va a aumentar un 30% más de experiencia. De momento las galletas siguen exactamente iguales que en el servidor oficial, así que lo pueden chequear ahí. En el servidor oficial es exactamente lo mismo. La única innovación que agregaron como tal es nada más y nada menos que el circulito, ¿no? Después el resto sigue todo exactamente igual en la galletita. Así que bien. ¿Cómo se consiguen estos materiales? Hay muchos que seguramente están preguntando. Opa, tengo para reclamar muchas cositas, Ahora lo vamos a reclamar. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estás, my bro? Bienvenido. Tan temprano, manín. Hay que madrugar. El que madruga... Zarpas lo ayuda. Increíble. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente, todo esto se consigue con las llaves de ánfora, como mencionamos anteriormente. Los primeros materiales... los primeros 3 materiales se van a conseguir del cofrecito con las llaves de ánfora. Y el tercer material se va a conseguir comprándolo con andarmantes, ¿no? Como necesitamos 2 para fabricar cada galletita, vamos a necesitar 200 andarmantes por galleta. No lo veo nada caro, la verdad está bastante bien. Lo veo bastante bien, sinceramente. Entonces, bueno, vamos a dar un par de tries para que vean. Recuerden que para esto, llaves de ánfora, a ver cuántas tenemos. Tenemos 124, no tengo tantas, entonces vamos a recibir 5 al parecer de cada material. Sí, 5. Vamos a fabricar una galleta a ver qué es lo que nos dropea como tal. Ok. Me está faltando el tercer material, No sé si lo dropean acá. Ok. Déjenme chequear si se compra de casualidad. A ver si mis recuerdos no me están fallando, pero... Ok, no. Yo creo que sí se consigue de ahí también, Ok. De momento pareciera que no, Estoy teniendo mala suerte. Hola, ¿qué al set? Ahora en breve lo vuelvo a explicar, Pero bueno, es mi primer evento de Navidad y quería preguntarte si la joya esa del 15% de crítico es difícil de conseguir o craftear. Para conseguir esa joya
Que básicamente... Ah, eso lo podemos chequear acá mientras voy abriendo. Eso, si no me equivoco, si no lo cambiaron. Acá. Para conseguir la joya, ya también lo aplicamos. Ah, sí me todo esto te lo dropea. Las 3 primeras te las dropea con llaves de ánfora. Que ya nos salimos de duda con eso. Para conseguir la joya es bastante sencillo, sinceramente no lo veo como muy difícil. Los primeros 3 materiales se consiguen en los primeros 3 mini eventos, básicamente. Tenés que terminar los 3 minis. Si te perdés alguno, lamentablemente, si no me equivoco, no vas a poder conseguir la joya. Así que es muy importante hacer los 3 minis. Después, el segundo material, que sería este. Este se va a conseguir del gran regalo, con las monedas de Festos, básicamente, ¿no? ¿Dónde es que están? Acá. Ahora vamos a chequear cuánto también pide el gran regalo para poder abrirlo. Después, el tercer material se consigue al finalizar el evento principal. Y los cubitos de hielo se consiguen comprándolo con monedas de hielo, básicamente, ¿no? Que se consiguen en el evento. Bien. Ya tengo para crear una, creo, o 2. A ver, tucu. A ver, ¿qué es lo que nos va a dar? A ver, 3, 2, 1. Ok, 10 Frozen Coins. Son las moneditas estas que te mencioné recién. Castear, tucu. Y vamos a hacer otra. Y el anillo, básicamente. Ah, ahí está, Ring of the Winter, básicamente, ¿no? Ese sería el anillito. Era lo que me estaba faltando, ¿no? Ah, el otro es otro anillo también, sí. Es el otro. No recuerdo qué era lo que exactamente daba, pero no era tan importante, la verdad. A ver, para poder abrir el gran regalo, vamos a necesitar 2500 monedas, ¿no? ¿Cómo se consiguen estas monedas? La primera fuente de poder conseguir las monedas es a través de los eventos, ¿no? De las barritas del acontecimiento. Te dan bastantes monedas. Después en los mini eventos también dan bastantes moneditas de Festos. En todos los minis. Recuerden que también al eliminar a Kramparus también dropea monedas. Entonces, yo sinceramente, o sea, mi recomendación... Hay mucha gente que se pone a farmear regalos y demás. A mí siempre, particularmente, me dio para terminar el evento sin farmear monedas, básicamente. O sea, sin farmear regalos, ¿no? Obviamente, mientras estás haciendo el acontecimiento y te van cayendo regalos, sí. Puedes venir y... intercambiar los regalos por monedas, ¿no? Eso se cambiaban, creo que en Festos, pero no estoy viendo la misión. Imagino que antes hay que hacer alguna de estas para que... Acá, ¿no? Exacto, acá. Básicamente los regalitos, ¿no? 100 verdes, 60, 30. Después esta misión se convierte en una misión repetible donde uno puede intercambiar regalos que se consiguen en el evento por moneditas, básicamente, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer un repaso así rápido. Acá, de cómo se consigue la joya. El primer material, que son 3, se consigue de los mini eventos. Al finalizar el primer mini evento, acá, vamos a conseguir uno. Al finalizar el segundo vamos a conseguir el otro. Y al finalizar el tercero vamos a conseguir la tercera parte, ¿no? Sí. Después, la segunda se va a conseguir del gran regalo. Con 2500 monedas de Festos vamos a poder abrir y vamos a poder conseguir ese material. Bien. El tercer material, que sería el cristal de hielo, básicamente, se consigue de la barra del acontecimiento principal. Al finalizar el evento vamos a poder conseguir el Frost Crystal, ¿no? Que sería el tercer material. Y el cubito de hielo, que se consigue a través del comercio de Festos, ¿no? Acá, con 50 monedas de hielo, básicamente. Las moneditas de hielo, como ya vieron, también se consiguen del acontecimiento principal y de los mini eventos, ¿no? Ok, acá tenemos más cositas para ver. Vamos a poder comprar una montura, vamos a poder comprar monedas. Y en la segunda pestaña vamos a tener otra monturita, caja de dragón seca. Vamos a tener el efecto de las moneditas, que también muchos me preguntaron, Arca, ¿dónde se consiguen? ¿Dónde se consiguen? Se consiguen con las moneditas de hielo también. Un efecto bastante bonito, sinceramente. O sea, me gusta también. Después vamos a tener esta caja
que se va a poder comprar 21 veces, por lo que estoy viendo, al menos acá en el servidor de prueba. Donde vamos a estar recibiendo las partes del set, básicamente, ¿no? Las pieles para poder craftear el set. Recuerden, se necesitan 220 de cada una, al menos acá en el servidor de prueba, para poder craftear estas partecitas, ¿no? Entonces, bueno, a cambio de 200 monedas de hielo vamos a poder conseguir una de las partes, ¿no? Y después vamos a poder comprar 105 veces, al parecer, esto. Que también sirve para poder fabricar el set, ¿no? Gracias, bro. Ánimo. Ahora vamos a hacer otro repaso así rápido al set, para que lo puedan chequear, ¿no? Igual recuerden, en Discord, en el Discord está toda la información. Así que si hay alguno que se quiere meter para tener todo más rápido siempre les recomiendo ingresar, ¿no? Opa, miren quién anda por acá. Literalmente anda con todos los chiches. Acá es un poquito como se ve el aura, la mascota. Bueno, en realidad las auras, ¿no? Esto sería un poquito de cómo se ve todo, ¿no? Se ve súper ultra mega chévere, la verdad. Creo que de todo lo que más me gusta es la mascotita. La mascotita se ve muy bonita, la verdad. Me gusta bastante. Tipo, el efecto ese que tiene alrededor está muy chévere. O sea, me gusta un montón. Así que bueno. Creo que de momento sería eso. Me falta ingresar acá, ¿no? Recuerden esto. Bueno, al ingresar 7 días vamos a poder conseguir el casquito este, que sería un efecto. Un disfraz. 10 monedas gélidas por 10. Opa, la montura, ¿eh? Ahí está, así es como se ve un poquito la montura. También se ve ultra mega chévere, me gusta bastante. Así que ya tienen un poquito también la visión de cómo se ve todo, básicamente, ¿no? Creo que lo que más me gusta es esto, la mascota. O sea, me gusta mucho el efecto que tiene alrededor. O sea, está muy bonita. La montura creí que iba a ser más grande, como les dije. Pero bueno, mal del todo, o sea, no la veo. O sea, me gusta también. Creo que me gustaría más en un mecánico. En un mecánico me parece bastante chévere. Y como mencionó San, vamos a poder conseguir 10 monedas, 50 monedas de efectos por 10 monedas de hielo, básicamente, ¿no? Esto se puede comprar solamente 5 veces. Entonces, esto sí yo recomiendo comprarlo. O sea, yo siempre lo compro, porque te ahorra bastante farmeito, ¿no? De regalos o monedas, como sea. Así que bueno, vamos a ingresar a la cueva invernal. Recuerden que a este mapa se ingresa todos los días mientras el evento esté activo, para poder conseguir regalos, ¿no? Así que empecemos. Acá hay que derrotar un jefe, en teoría. Bueno, al parecer hay que derrotar muchos jefes. Esto no sé si en el servidor oficial estará igual, pero mis recuerdos es que solamente aparece uno, entonces uno abre un regalo todos los días únicamente. Pero bueno, acá porque es el servidor de prueba, al parecer aparecen más, ¿no? Así que veremos a ver qué es lo que nos va a dar todos estos regalos. Ok, estos no se pueden abrir. Como les digo, o sea, son muchos regalos que equivalen a cada día del evento de Navidad, básicamente, ¿no? Si el evento dura 28 días, probablemente acá haya 28 regalos. Así que bueno, a ver, empecemos. 25 llaves de la pericia. Ok. 100 de Pristine Frost Shard, que creo que es este, ¿no? No, este. Ok, 100 de estos, que esto sirve para el set. Ok. 200 Drakens, otros más, 100 más, ok. 10 Gear Winter, ok, a esto hay que darle bastante importancia si tiene el mismo drop en el servidor oficial. Va a haber que darle mucha importancia, porque yo generalmente en los anteriores eventos había algún que otro día que me olvidaba o lo que sea, porque no tiraba tan buenas recompensas. Entonces, ahora parece que le dieron mucha importancia a esta caverna, me gusta. Siguiente. 500 de esencia de hielo. La de nieve de estas, que me las dio directamente acá. Voy a ponerle esto ahí. 100 más de esto. Ok, bien. Vamos a tener una joya, una runa. 100 más. Al parecer cada uno de estos va a dar siempre 100. Entonces está bastante bien. Voy a abrir más rápido. 100. Pulidas.
Y el último nos va a dar nada más y nada menos que 100 de estos. Y pasajes infernales. Ok. Voy a probar a hacer reset. En una de esas me deja abrir los otros, ya que es el servidor de prueba. Como les digo, esto únicamente aparecen así, supongo, porque es el servidor de prueba. No creo que en el oficial lo lancen de la misma manera. Así que ok, bien. Continuemos. Ok, creo que no. En esta ocasión no van a dropear los regalos. Tuki. A ver, a ver. Ok, exactamente. Esto mismo es lo que va a pasar cuando quieran volver a ingresar. Es uno por día. Entonces, bueno, bien. Continuemos. A ver, si hay alguno que quiere saber qué es lo que da el set, me menciona acá en el chat, y volvemos a hacer un repaso del set. Para los que no estuvieron cuando lo expliqué. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, creo que de momento ya estamos ready, ¿no? Creo que ya. Ok, tenemos después cajitas de pago también. Por lo que estoy viendo, vamos a tener esta cajita que va a dar Premium Elixir Equipamiento, un Julio Bober también. La casa va a poder conseguir el Julio Bober, por lo que estoy viendo. Pasajes infernales, Frozen Coin y esencia de hielo, ¿no? Deja abrir el gran regalo. A ver. No creo, ¿no? Porque no tengo las llaves. ¿Debería dejarme? A ver, voy a grabar por las dudas. Porque en el servidor de prueba nunca se sabe, ¿no? Lo que puede pasar. Denme un segundito. Voy a poner a grabar. Ok. No, no me deja. No sé, por ser el servidor de prueba. No, no me deja, no me deja. Por las dudas yo puse a grabar. Me imagino si no fake. No, no deja, no deja. Aló, bienvenidos. Así que de momento no. ¿Qué tal, los killers? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, bueno, estas son las misioncitas, ¿no? Esto es... Use ítem Frost Ángel, equipamiento series. Ok. Hay que derrotar al bicho este. Al Zarpas, básicamente. Ok, vamos a hacer todas estas misiones, creo. Esto, bueno, es una monturita fantasmal y demás, ¿no? Uy. Esto sería bueno para progreso y poco más, ¿no? Las misiones de toda la vida, o sea, las misiones creo que no hay gran cambio, la verdad. Siguen muy parecidas a la del anterior año. Más misiones, son exactamente las mismas misiones de siempre, así que no, la verdad que no hay mucho cambio. No recuerdo, así, no veo ninguna así como nueva como tal, no me suena. Esta quizás, Frost Ángel, equipamiento series. Esta no recuerdo cuál es. Para el nuevo set creo que no hace falta crear ninguna... no hay que tener ninguna receta. Vamos a chequear igualmente. Torso. Ok, sí se necesita. Pido perdón. Creo que es esa, sí, es esa. Es esta misma. Los Ángeles, equipamiento serie. Sí, es esta, exactamente. Nuevo set. Ok, voy a volver a explicar el set una vez más. Para los que no estuvieron, ya lo explicamos. Esta sería la tercera. Así que ahí queda bastante, ¿no? Mítico encima, queda. Ok, perfecto, vamos a aplicarlo una vez más. Así lo tienen todos disponibles, ¿no? Empecemos. El set es exactamente idéntico en todas las razas. ¿Cómo funciona, no? Para empezar vamos a tener un 20% más de daño por utilizar 2 piezas, ¿no? Perfecto. Esto es, en todas las razas es exactamente lo mismo. El daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Esto también es exactamente igual en todas las razas, al utilizar 3 piezas. Al utilizar 4 piezas, dependiendo qué raza sea, por ejemplo, en el mago se activa con la nova de hielo.
Al utilizar la nova de hielo vamos a entrar en un efecto de escalofrío. Básicamente nos va a entrar el frío, increíble. Donde vamos a recibir lo siguiente. Al utilizar cualquier habilidad vamos a tener un 5% de daño por acumulación. Entonces después de utilizar la nova de hielo, cualquier habilidad nos va a acumular básicamente el daño, ¿no? Vamos a entrar en un estado de ira helada durante 5 segundos, lo que aumenta todo nuestro daño en un 350%. Así que básicamente después de utilizar la nova de hielo, al llegar a los 30 golpes, me imagino, que significa 30 pilas, vamos a tener un 350 más de daño, ¿no? El primer golpe que lancemos va a crear una llanura congelada que reparte el 100% de nuestros daños bases como daño de hielo. La nova de hielo va a tener un tiempo, se va a reducir el tiempo de recarga en un 60%. Así que básicamente, como para pasar así el limpio, para que se entienda mejor, después de utilizar la nova de hielo vamos a entrar en un efecto escalofrío, donde vamos a aumentar un 5% más de daño por acumulación al llegar a las 30 pilas, a las 30 stacks. Vamos a entrar en otro efecto ira helada durante 5 segundos, lo que va a aumentar nuestro daño en un 350%. El primer golpe que lancemos en el efecto ira helada básicamente va a causar un 100% de nuestros daños como daños de hielo. Y aparte de todo esto, la nova de hielo va a tener un tiempo de recarga, una reducción del 60%, ¿no? Así que está bastante bien. Vamos a pasar a la siguiente raza, que sería el cazador. Vamos a tener un 20% más de daño. Esto es una mal traducción, por si algo. O sea, es un 20% nomás, que acá dice esencias de hielo. Ok, esto está mal. Pero es un 20% más de daño. Después, por utilizar 3 piezas, al igual que el mago, nos va a reducir un 20% del daño recibido de los enemigos, ¿no? En el cazador, en vez de que sea la nova de hielo, en el mago va a ser la adrenalina. Acá yo diría como que esa es la raza como que menos creo que le está beneficiando, porque no utilizan la adrenalina. Pero bueno, utilizar la adrenalina creo que tampoco es tan grave. Sinceramente no lo veo como tan mal. Entonces, cuando utilicemos la adrenalina vamos a entrar en el escalofrío, que básicamente nos va a aumentar el 5% de daño por acumulación al llegar a las 30 stacks o 30 pilas. Vamos a ingresar en el estado ira helada durante 4 segundos. En el cazador es un segundo menos. Pero le va a aumentar el daño en un 500%. A comparación del mago, que es un 350% básicamente, ¿no? Al igual que en el mago, por eso les digo que en el set es exactamente muy parecido en todas las razas. Solamente cambia su habilidad para activarlo. Vamos a entrar en un... Nuestro primer golpe va a causar una llanura congelada que reparte el 100% del daño como daño de hielo, ¿no? Por segundo a los enemigos que se encuentren dentro. Lo más importante es esto, activarlo con las 30 cargas, básicamente, ¿no? El tiempo de reutilización de la adrenalina aumenta en un 30%. En el cazador es menos que en el mago, ¿no? Como la mitad. Pero bueno, el caza tiene un 500% más de daño. Entonces es como que ahí está la diferencia, ¿no? Como tal. Después pasamos al guerrero. En el guerrero, lo mismo, 20% más de daño. El daño recibido de los monstruos se reduce en un 20%. Esto me parece bastante bueno también. El 20% de daño también está muy interesante. El guerrero, para activarlo, es con la arremetida. Después de utilizar la arremetida vamos a entrar también en el efecto de escalofrío, donde después de utilizar cualquier habilidad vamos a acumular un 5% más de daño. Al llegar a las 30 stacks o 30 pilas ingresaremos en el estado de ira helada, ¿no? Durante 12 segundos. Al guerrero le dan 12 segundos a comparación del cazador, que le dan 4, y al mago, que le dan 5. Pero claro, el daño en el guerrero es más corto, es menor, perdón. Es un 250, a comparación del cazador, que es un 500, y el mago, que es un 350. Pero bueno, yo lo veo sinceramente bien, que sean 12 segundos para el guerrero. Está bastante decente, la verdad. Se activa con la arremetida.
Tu primer golpe crea una llanura congelada que reparte el 100% de daño base como daño de hielo por segundo a los enemigos que se encuentren dentro. Lo mismo. Bastante bien. Saben que estoy pensando para las ruinas ancestrales que los cazadores utilizan la build de veneno. En muchos casos también utilizan de fuego o de hielo, que estuve viendo que para el Minotauro también sirve el hielo. Con el impulso mortal, si no me equivoco. Puede estar muy interesante esto, O sea, puede estar muy roto al cazador. En las ruinas ancestrales, ¿no? Se me acaba de ocurrir eso. Después, el tiempo de reutilización de la arremetida también se va a reducir en un 30%, ¿no? Es lo mismo que digo, es como que le quitan daño, pero está ganando segundos. Y parecido, ¿no? En el cazador también les quitan segundos, pero está ganando daño. Entonces es como... Está como bien compensado, creo, para que no sean exactamente iguales a todas las razas, ¿no? Y después en el mecánico es exactamente lo mismo, 20% más de daño. El daño reducido de los monstruos se reduce en un 20%. Para activarlo es con el enano sorpresa, ¿no? Básicamente con la caja. Lanzar cualquier habilidad va a otorgar un resfriado. Básicamente el mismo escalofrío. Creo que en todas las razas se llama diferente el bono. Por eso es que acá me lo está traduciendo diferente, supongo. Para poder activarlo vamos a tener que utilizar cualquier habilidad, lo mismo. 5% más de daño por acumulación al llegar a los 30 pilas. El daño del mecánico va a aumentar en un 350%, ¿no? El bono al mecha le va a durar 6 segundos. Un segundo más que al mago. Y 2 segundos más que al cazador, ¿no? Lo mismo, el primer golpe va a crear una llanura congelada que va a infligir el 100% de daño como daño de hielo por segundo a los enemigos. Y el tiempo de reutilización de la caja va a aumentar en un 30%. Entonces, sinceramente lo veo bastante bien. Como digo, como que a una raza le quita daño, pero le agrega segundos. Al mago le quita daño, pero le está dando un 60% más de la nueva de hielo. Quizás al cazador por ahí me hubiese gustado que sea en otra habilidad, pero creo que la adrenalina, como para darle otra vez la importancia que tenía la adrenalina que tenía antes, ¿no? Porque ya los cazadores no la utilizan, entonces puede estar bastante bien, ¿no? Con la IA lo traducen mejor. Pero igual, o sea, se entiende bastante bien. O sea, no hace falta tampoco meterle mucha cabeza. O sea, literalmente está súper bien. Así que básicamente esto es lo que nos va a dar el set, ¿no? En todas las piezas. Nova de hielo para el mago, adrenalina para el cazador, arremetida para el guerrero, enano sorpresa para el mecánico, ¿no? Los porcentajes de daño va a cambiar según el tiempo y demás, ¿no? Así que está súper chévere, la verdad. A mí me gusta bastante, o sea, lo veo muy bonito. Creo que está bastante equilibrado, al menos de momento por lo que estoy viendo. No tengo ninguna queja, de hecho me gusta bastante. Y todas las razas lo pueden utilizar con el set de Glory. El guerrero lo puede utilizar con Dragon, el cazador también lo puede utilizar con Dragon y el mago también, ¿no? Quizás el mecha es el único que no lo puede utilizar con Dragon. Después el resto lo pueden utilizar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Así que está bastante bien. ¿Qué piezas son del set? El set básicamente va a estar constituido por la pechera, guantes, botas y amuleto, ¿no? Como ya expliqué cómo se consigue todo crafteándolo, básicamente. Todo se consigue de crafteo. Es muy parecido al set de Dragon, sinceramente. Vamos a enseñar otra vez porque bueno, esto es bastante importante, todo el mundo quiere saber sobre esto. La pechera se craftea con 220 pieles. También se craftea con esto, con el corazón de hielo, Tuki. Esto se consigue dentro de todos los jefes al eliminarlos dentro del mapa de la madre, de Zarpas, en Zarpas y en Kramparus, ¿no? Te lo dropean. Este material, por lo que estuve viendo, esto seguramente lo van a reducir la cantidad. No creo que sea esta cantidad en el servidor oficial. Entonces, habrá que esperar, ¿no? También. Y esto se consigue en la caverna invernal, por lo que estuve viendo. Entonces, bueno. Faltan cositas igual, yo creería. No creo que esto esté al 100%. Entonces, nada. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. También se pueden comprar con monedas de hielo y demás, ¿no? Vamos a hacer unas ronditas a Zarpas, a Kramparus y demás para
Me está faltando mi compañero de eventos del servidor de prueba, que parece que no está hoy, Así que bueno, vamos a ir en mi dificultad más chiquita, para no tener mucho problema, ¿no? Así lo hacemos rápido. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Welcome. Bienvenido a todos. Así que bueno, vamos a hacer una rondita. Tuki tuki, perfecto. Recuerden, bueno, acá esto sería el mapa principal al evento. Esto es todo muy parecido a los anteriores años, entonces no hay muchos cambios, la verdad. Está todo muy parecido, entonces no voy a hacer como mucho... No le voy a dar como tanta importancia a esto, porque bueno. Recuerden, las ánforas son muy importantes en este evento para poder avanzar rápido en el acontecimiento cuando tengamos el manto activo. Con un manto les diría que se puede terminar casi todo el evento, si uno va rápido, obviamente. ¿A qué me refiero con ir rápido? Ir únicamente así como estoy yendo ahora mismo, directamente a buscar a zarpas, ¿no? Y en el camino ir abriendo las ánforas. Esa es como la mejor manera de utilizar el manto, ¿no? Esto es lo que yo siempre suelo hacer todos los años, hace ya bastante tiempo. Entonces esa es mi gran recomendación, ¿no? El manto, utilizarlo para ir corriendo a zarpas. Estas, bueno, son misiones de Hulop, que también son de los anteriores años. No hay como mucho cambio, que no vamos a hacer mucha... No le vamos a dar tanta importancia. Son las típicas misiones, ¿no? De toda la vida. Vamos a ir a zarpas, que me da un poquito de curiosidad saber qué es lo que va a dropear y demás. Así también nos sacamos eso de encima, ¿no? La información. Esta es otra misión. Que bueno, todas estas misiones sirven para conseguir Draken, conseguir progreso, conseguir esencias de nieve y demás, ¿no? Hay algunas que también sirven para conseguir moneditas y demás. Entonces está bastante bien. Tucu, tucu. A ver si lo puedo matar, sería, ¿no? Yo creería que sí, igual. Está caro el manto, a ver si me hago un regalo de Navidad. Yo no recomiendo, la verdad, mucho el manto. El manto solamente sirve para progreso y no tener que gastar estas esencias. La verdad no lo veo como muy importante como tal. Entonces, si me preguntan a mí, Arca, ¿me recomiendas comprar el manto? Yo les diría que no, la verdad. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que da el manto? Aumenta un 50% más de progreso en todas las barras. Y ya. No es como que esté dándote algo ultra mega épico, ¿no? Al menos de momento. Recuerden que esto es el servidor de prueba y esto puede ir cambiando, ¿no? Recuerden que en el evento de Dragon, el servidor de prueba, el primer día que llegó, vino de una manera. Y al siguiente día lo cambiaron, entonces... Siempre tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Que esto es el server de prueba. Las cosas pueden cambiar. A ver, me voy a alejar para ver qué es lo que dropea. Tucu, 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 tucu. Ok, a ver, empecemos. Sugar Beat. La Sugar Beat. ¿Qué era la Sugar Beat? En el anterior también me lo dropearon, pero no recuerdo qué era. ¿Algo de esto? No tiene pinta, la verdad, ¿eh? Quizás sea un material, ¿no? Como tal, y yo le estoy dando como muchas vueltas. No sé, sinceramente. ¿Qué puede llegar a hacer? Después Solstice Long. Progreso del acontecimiento. Pristina Frostheart. Como les dije anteriormente, al derrotar los jefes vamos a conseguir de esto, que esto sirve para el set básicamente, ¿no? Y poco más, la verdad. Solstice Long. Y esto me suena que es lo del... Esto. Esta vaina, ahí va. Estos coins y demás, ¿no? Bien. Dependiendo la dificultad te van a dar más cantidad de esto. Así que lo ideal es a estos jefes siempre es venir en sanguinario. De estos, perdón. Para poder conseguir más cantidad, ¿no? Entonces me regalo el de Glary.
Vamos a chequear también las maquinitas estas. A ver si hubo algún cambio o sigue estando igual. Para conseguir esencias, 10.000 de esencias de nieve vamos a necesitar 100 Festos Coins. Esto yo no lo recomiendo, la verdad. No vale la pena gastar moneditas en esto. Estos son regalitos básicamente, tampoco los recomiendo demasiado. Después vamos a tener este donde vamos a gastar 10 monedas y vamos a recibir remolachas para poder ingresar al mapa. Tampoco lo recomiendo. Y después vamos a tener este que a cambio de 50 monedas de festos nos va a dar 10.000 de progreso de la barra principal. Este yo sí lo recomiendo. O sea, yo siempre lo suelo abrir a este. Pero hay que abrirlo con el manto activo. Porque el manto nos va a aumentar un 50% más del progreso. Entonces yo lo recomiendo abrirlo con el manto, 100%. Y este que básicamente son 2.000 monedas de festos, nos va a dar un manto para el evento de Año Nuevo, básicamente, ¿no? Que es el próximo evento que va a llegar el otro mes, básicamente, ¿no? Este tampoco lo recomiendo, son muchas monedas. Son 2.000 y necesitamos ya 2.500 para el gran regalo. Entonces esto no lo recomiendo yo. El evento de Año Nuevo igualmente se puede terminar bastante bien, así que... Y después, por lo que estoy viendo, se va a poder ingresar a la madre de Zarpas. Creo que es el mismo mapa, ¿no? ¿O no? ¿Esto dónde es? Opa, esto... A ver. Quiero ingresar. Can you show one stat in English of Barbet Map? Ah, sí, es el mismo mapa. Ok, se llama diferente. Ok, ingresé en Inclemente. No sé si me va a dar el daño para hacer esto, pero vamos a probar. Está mi... Ok, creo que sí. Mi objetivo es quitarle el escudo. Si le quito el escudo ya después lo logramos. Ahora coloco... Okay. Me están pidiendo las estadísticas en inglés. Ahora las vamos a poner también. Así también las tienen todos, ¿no? Un poquito. Okay. Ok, lo bueno es que tengo pociones, así que estamos bastante bien, ¿no? De hecho creo que le puedo ir haciendo así, ¿no? Sí, ok. Increíble. Tenía que haber venido en Sangui, creo. O sea, me iba a demorar un poquito más. F. Creo que no, Creo que en Inclemente estamos bien. En Inclemente estábamos bien. A ver ahora. No, bueno. Ay, ay, ay. Ok, si se la traen muy para acá va a pasar eso. Lo bueno es que el escudo no se le quitó, así que estamos bien. Increíble, no podía faltar un fail en algún de mis streams, Ay, creo que no, Creo que no se logra. No, bueno. Que me ponga el guardián de fuego, me dice. No, bueno. Creo que no lo logro, Ay, chance. Escobazo. Escobazo. Ah, creo que no lo voy a lograr, ¿Tengo bien las habilidades? Sí, tengo bien las habilidades. No, qué tristeza. Creo que no la voy a poder matar, O sea, de que puedo, pero voy a estar hasta las 3 de la tarde. Oh, increíble. Okay. Vamos a estar mucho tiempo. No sé si quiero hacer esto, Lo peor es que no puedo utilizar esencias abrazadoras, por ejemplo, ¿no? Bueno, increíble. ¿Qué tal la tarde? ¿Cómo están? Escobazo para Zarpas por maloso. No, no mates a la madre de Zarpas. A ver, hay que... creo que no voy a poder, O sea, de que puedo, pero queremos ver qué es lo que dan Inclemente. El tema es que ahora en breves a ella se le va
a regenerar el escudo. Me parece que ni siquiera es ensanguinario como para decir ok. Ok, sí, la vamos a matar, ya que estamos, la matamos. La vamos a eliminar. Ya que estamos en el baile, ahora toca bailar, no queda de otra, lamentablemente. Borracho, queda el bono del set. ¿Qué tal, Mayro? Bienvenido. Ahora en breve lo volvemos a explicar. Si algo porque bueno, ahora vamos a estar un ratito acá pegándole a este bicho. En YouTube pueden ingresar y retroceder el stream, básicamente, ¿no? Hasta la parte donde explico qué es lo que da el set. Porque ahora estamos un poquito complicados, como se puede ver. Aunque ya casi estamos llegando a la mitad, ¿eh? Increíble. Ya casi, ya casi. Solamente le quedan 64 millones. Recuerden que en el Discord también está toda la info siempre. Ahí también pueden chequear qué es lo que da el set y demás, ¿no? Eso es un poquito lo difícil de hacer stream, básicamente, ¿no? Que la gente suele llegar después o lo que sea y se pierden justo el momento donde lo explicamos. Increíble, igual, ¿eh? No, bueno. Ok, era lo que tenía que pasar, ¿no? Todos sabíamos que iba a pasar eso. A ver si encuentro un pick donde nos lleguen las torretas. Sería bastante interesante, ¿no? Creo que lo encontré, ¿eh? Uy, 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 encontré el lugar, ¿eh? Además que claro, que no se me reinicie. Porque en la que se me reinicia, o sea, yo abandono, o sea, me voy. Me bajo de este barco. Ok, este es un buen sitio, la verdad, ¿eh? Para los que están chiquitos como mi mago del servidor de prueba. Les recomiendo este sitio, ¿eh? A ver, en teoría, después de quitarle el escudo ya la debería de matar. A no ser que aparezca algo ultra mega, no sé, épico. Que de la nada aparezca Zarpas y me diga, no, no, no la vas a matar a mi mamá. Ya casi lo mato, ya estoy, tengan fe, confíen, todo por el contenido. A ver qué es lo que nos dan inclemente. Ok, listo, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en teoría ya nos debería dar, ahora sí. Confíen, confíen. Confíen que se logra. Menos mal que tengo pociones. No sé de dónde, pero tengo pociones. Increíble. Preguntarle si puede ser su Sugar Mom. A ver, si me dropea el set de una... Todo puede ser, Ya casi, ya casi. Así te da regalitos. Si me dropea todo el set, podemos hablar de lo que sea con ella. Así de una, sin craftearlo. Solamente para testear. Me hubiese gustado que pongan unas estatuas acá. Que me den todo el set. Esa mecánica del anterior evento en el servidor de prueba de Dragon estuvo muy bonita, Si no, este set que están viendo ahí, ni de suerte lo íbamos a poder conseguir. Ok, ya casi. 33, 32, increíble. A ver, aparte, ¿qué es lo que da el set? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Tienen alguna duda? Creo que ya igual abarcamos todo el evento. La verdad no me suena que falte algo como tal. Creo que de momento tenemos todo, ¿no? Todo lo que se podía... No me puede matar ahora, o sea, no hay forma.
Sinceramente, de momento me está gustando, la verdad. O sea, me parece bastante chévere. Tipo, nuevamente, como pasó en el evento de Dragon, las personas que tenemos el set, que tenemos casi todo el personaje ya al máximo en cuanto a estadísticas, en cuanto a objetos, nos está haciendo volver a jugar en nuestros personajes principales. Así que, a mi parecer, está súper bien esto. De nuevo hay contenido nuevo como tal. El set se ve que es muy útil, o sea, se ve que va a servir bastante. Entonces, de momento les estoy dando mi visto muy bueno, ¿eh? De hecho creo que sería como el evento, o de los eventos como que más importancia habría que volver a darle, ¿no? Okay. Cuando se esté por morir me alejo para que chequemos qué es lo que dropea y demás, que sin problema. Turuntum. Ok, 3. Ok, cuando le queden 10, nos alejamos. Se pudo, lo logramos. Menos mal que no viene en Sangui, Venía en Sangui y se nos complicaba. Que nos alejamos. Y estamos ready. Ok, esto es lo que nos dropea en Sanguinario. En Sanguinario, en Inclemente básicamente, ¿no? En Mercy. Un guante, supongo, ¿no? Sí. Una parte del guante, una piel del guante. Fragmento pasaje infernal. Sugar Beat, que el Sugar Beat es el que vimos ya, ¿no? No, ¿qué es el Sugar Beat? Ah, esto, coño, la remolacha. Yo literalmente todo el mal viajado porque no sabía qué era. 5 de estos, como les dije, o sea, al derrotar todos los jefes te dropean de este. Si no me equivoco, porque ahora tengo mis dudas. Ok, creo que no, es solamente a la madre. Ok, tac. Pasaje. Ahora lo vamos a chequear así lo tenemos bien. Y unas garras de zarpas medio también. Estas. Bien. Ahora vamos a chequear eso para tenerlo. La Big Mama, ¿qué tal, Dacore? Bienvenido, ¿cómo estás, my bro? Welcome. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué te está pareciendo el evento, Dacore? Ok, si no me equivoco es exactamente eso. Al derrotar a la Big Mama como tal, vamos a recibir esto, que es básicamente el corazón de invierno como tal. Esto va a servir para el set, ¿no? También estoy viendo que al derrotar a zarpas, como hicimos en la anterior ronda, también nos va a estar dropeando de esto, ¿no? Que también es parte del crafteo del set. Y después, cuando ingresamos a la caverna, también vamos a recibir de estos materiales, que también sirven para craftear el set. Así que vamos a hacer otra rondita. Ah, les voy a explicar una vez más el set. Vamos a explicar una vez más cómo se consigue el set, básicamente. Primero que nada hay que buscar una receta que se consigue de misiones, como era de esperarse, como siempre, básicamente, ¿no? Que sería esta, derrotar 5 veces a zarpas. Y vamos a poder conseguir la receta, ¿no? Básicamente para el set. Bien, una vez que tenemos ya la receta lista, vamos a poder craftear básicamente las piezas, ¿no? Esto funciona como el set de Dragon, es muy parecido. Entonces no hay como mucho misterio tampoco. Vamos a necesitar pieles, al igual que el set de Dragon. Vamos a necesitar 220. Al menos acá en el servidor de prueba. Recuerden que esto puede cambiar. Después vamos a necesitar corazones de hielo, básicamente. De invierno como tal. Estos, bueno, se consiguen de la Big Mama, de zarpas y de Cramparus, me imagino. También se van a necesitar Pristine Frost Shard, que básicamente son estos. Que también se consiguen de zarpas como tal, ¿no? Así que bien. Con eso se puede armar el set. Todas las partes se arman exactamente igual, entonces no hay como mucho misterio, ¿no? ¿Cómo se consiguen las piezas? O sea, las pieles. En la madre de zarpa se van a conseguir las 3 piezas. Te van a poder dropear cualquiera de las 3. Después, en cada mini evento, como hay 3 minis en lo que dura el evento, básicamente, vamos a poder conseguir en el primer mini la pechera. Nos va a dropear pechera. En el segundo mini los guantes. Y en el tercer mini las botas.
Y en el cuarto mini evento, que es el último en llegar siempre, vamos a poder conseguir también las 3 partes directamente, ¿no? Para el set. Y si no, en la Big Mama, básicamente, en la madre de zarpas como tal, vamos a poder conseguir también las 3 piezas. Después el set también está constituido básicamente por un amuleto. ¿Dónde se va a conseguir el amuleto? El amuleto se consigue básicamente en todos lados, por lo que estoy viendo. Por lo que estoy viendo, Zarpas te lo puede dropear. Gramparus también te lo puede dropear en cualquiera de sus mini eventos. Y la Big Mama también te lo puede dropear en cualquiera de sus dificultades, ¿no? Ok, perfecto. En caso de que no tengas suerte, que estés salado y que no te salga, por lo que estoy viendo acá en el servidor de prueba, se puede comprar con 150.000 Underman. Pero Arca es nivel 1. Esto la verdad no sé si funcionará así. De pronto sí. Anda Cory nos quiere confirmar. Pero por lo que estoy viendo, el ítem... creación de equipamiento. Vamos a amuletos. Por lo que estoy viendo, si te cae en nivel bajo, al colocar un amuleto de nivel alto, si no me equivoco, se puede mejorar, ¿no? A 150. No sé si funciona así. También me está faltando este otro material. Frost Mag Stone, Mágica Stone, no sé. Esto la verdad no sé para qué sirve. Me está faltando esto. Mirá cómo saltó de alegría con los 150.000 Undermantes. Pero a ver, el amuleto ese se puede conseguir de cualquiera de... literalmente todos los jefes del evento. Entonces no hay como mucha dificultad y demás, ¿no? Hello, ¿qué tal los noobs? ¿Qué tal? Bienvenido Dasky, ¿cómo estás? Entonces, bien. Básicamente eso, ¿no? Amigo, ¿cómo consigo la receta para la joya de dragón? El próximo año, San. Ok, vamos a hacer una última recapitulación para el set en todos los personajes. ¿Qué es lo que da el set en todos los personajes, básicamente, no? En el mago, básicamente, al utilizar 2 piezas, esto es en todas las razas, voy a explicar ya una última vez. 20% de daño al utilizar 2 piezas. Después vamos a tener, por utilizar 3 piezas, el daño reducido a los monstruos. El daño de los monstruos se va a reducir en un 20%, es en todas las razas lo mismo. Después, por utilizar las 4 piezas, el amuleto, la pechera, los guantes y las botas. En el mago, al utilizar la nova de hielo, vamos a entrar en un efecto de escalofrío, básicamente, ¿no? Después de lanzar cualquier habilidad, básicamente. Se va a poder acumular un 5% de daño, básicamente, al llegar a las 30 cargas, que básicamente serían 30 golpes, me imagino. Vamos a entrar en un estado de ira helada, que sería otro efecto, durante 5 segundos, lo que aumenta todo nuestro daño en un 350% más. Básicamente, tu primer golpe va a crear una llanura congelada, lo que va a infligir un 100% de daño de hielo en nuestro primer ataque, básicamente, ¿no? El tiempo de la nova de hielo se va a reducir en un 60%, básicamente, ¿no? Esto es lo que da en el mago. Es bastante fácil de entenderlo. Después de lanzar la nova de hielo, vamos a poder cargar 30, básicamente 30 cargas. Una vez que tengamos las 30, vamos a aumentar nuestro daño en el 350% de daño. Nuestro primer golpe va a ser del 100%. Y básicamente va a infligir daños de hielo, ¿no? Así que es bastante sencillo de entenderlo, o sea, no está muy difícil. En el cazador lo mismo, 20% más de daño al utilizar 2 piezas, 20 de reducción de los enemigos. Y vamos de nuevo a lo mismo, en vez de que sea la nova de hielo va a ser la adrenalina. Después de lanzar la adrenalina, al lanzar cualquier habilidad, vamos a entrar en el escalofrío, básicamente. Lo que nos va a aumentar un 5% más de daño por acumulación. Al llegar a las 30 pilas, a las 30 cargas, nuestro daño va a aumentar un 500% durante 4 segundos. Nuestro primer ataque, cuando tengamos el bono activo, va a infligir 100% más de daño como daño de hielo. La reducción de la adrenalina se va a reducir en un 30%. Listo, es bastante sencillo. 20% de daño, reducción del 20% de los enemigos, lo mismo, exactamente. La arremetida, esto es en el guerrero. Después de lanzar la arremetida, lanzar cualquier habilidad otorga el escalofrío, lo mismo. 5% más de acumulación al llegar a las 30 cargas, en todas las razas son 30 cargas.
Vamos a entrar en el efecto de helada durante 12 segundos, lo que aumenta tu daño en el 250%. Es menos daño que en el cazador, por ejemplo. En el caso es un 500, en el mago es un 350, pero son 12 segundos. En el caza son 4 segundos y en el mago son 5. Entonces es como, ok, te quito daño, pero te doy más segundos. El primer golpe va a infligir 100% de daño de hielo. Y se va a reducir el tiempo de recarga de la arremetida en un 30%. Y en el enano sería lo mismo, 20 de daño, 20 de reducción de los enemigos. Para activar el efecto es con el enano sorpresa, básicamente, ¿no? Después de lanzar el enano sorpresa, cuando lancemos cualquier habilidad, se va a cargar básicamente el bono cuando tengamos las 30 cargas. Vamos a tener el efecto de la ira helada durante 6 segundos. Son la mitad de segundos del guerrero, pero va a tener un 350% más de daño. El primer golpe, al igual que en todas las razas, va a ser el del 100% en daño. El tiempo de reutilización de recargas básicamente va a aumentar un 30% básicamente, ¿no? Le quitan un 30% de reducción. Así que es como digo, lo repito otra vez. En algunas razas hay más daño, sí, en el cazador hay 500, pero son menos segundos. En el guerrero es menos daño, pero el doble de segundos. Entonces está como bastante bien equilibrado para que en todas las razas no sea lo mismo, ¿no? Básicamente. Yo creo que el que más se beneficia, de hecho, al tener más segundos es el guerrero, ¿no? Porque es literalmente más de la mitad. Al menos en el mago. Y en el cazador. Nos están vendiendo el efecto de daño más que otra cosa. Así que básicamente, ¿no? Esto es lo que da el set en cada personaje como tal, ¿no? Tan como quería el daño, toma el daño por acá, por allá, por todos lados. La real es que está bien, o sea. Yo como digo, en todos los personajes les va a servir. En el mago que utiliza Glory y Dragon les va a servir. Al cazador que utiliza Glory y Dragon también le va a servir. Al guerrero que utiliza Glory y Dragon también le va a servir. Al enano, lamentablemente en Dragon no le va a servir, pero para Glory sí le va a servir. Entonces, ahora la pregunta del millón. Pregunten todo lo que quieran que les responda. Lo que necesiten yo les respondo, así que aprovechen ahora a quitarse las dudas. Te pregunte. Uy. Casi acabo de hacer algo que no debía, Gracias por la guía. Muchas thank yous a ustedes. Es saludable que sigan aumentando los daños. La verdad, bueno, eso ya es otro tema aparte. Denme un segundo que quiero hacer algo antes. Se me está complicando un poquito. Turu. Ok. Esto es para las personas que, bueno, que necesitan tenerlo en inglés. Así que acá se los dejo también en inglés. A ver cómo puedo hacerlo para que se pueda ver. Obviamente no lo puedo traducir al inglés porque, nos complica. Pero acá estaría el set en inglés, ¿no? Para los que lo quieren. Y mientras tanto voy hablando un poquito de lo que... ¿Cuándo viene Contrabandista? Diría Temo. Es saludable que sigan aumentando los daños. Sinceramente, pensándolo a nivel ruinas ancestrales, sí, está bien. Pensándolo a jefes de mundo paralelo, eventos, quitando el evento de Glory, donde sí son bastante complicados de eliminar, no es tan saludable, la verdad, porque los vamos a matar literalmente de un suspiro. Pero bueno, algo que me di cuenta. Cambia de mapa.
¿Cómo así? A ver. Esto, bueno, básicamente, ¿no? Al mago, al guerrero. Después tenemos el war y el mecánico, ¿no? Ahí está un poquito para todas las razas. Ahí ya lo tienen. Ya cambié. Ya cambié de mapita, ¿eh? ¿Qué hay de nuevo por acá? Arcal set si vale la pena cambiar todas las piezas por ese set. El regalo. ¿Se puede abrir o qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El de la izquierda. ¿El de la izquierda? O sea, ¿este? O esta. Me imagino que es esta, ¿no? ¿Cómo así? El regalo de bono. O sea, este. ¿Este mismo? ¡Ah! ¡F! Pido perdón, pido perdón. Pido perdón, A ver, ¿qué tenemos de bueno por acá? A ver. Uy. ¡Opa! Report por Trolling. ¡Opa! Increíble. Sí. Nah. Facilito, vamos. Muchas thank you, Dakore, Increíble, Habemos nueva montura. Sí. Ah, qué locura, El mejor regalo de diciembre hasta el momento. Tuki. Habemos nueva montura. Un Crimson Duque para mí, porfa. Nos fuimos. Increíble, lo vamos a hacer chambear al Julio Popper. Este no es Julio. Oh, sí, no sé. Vámonos, yo cumplo año mañana, Core, por si acaso. Regalo para mí nomás, que soy el streamer. El streamer y el mod. ¿Tan temprano te levantas? No, Walo, pero... Sí. Me está faltando mi compañero del servidor de prueba. Opa, increíble, Sí. Sinceramente está bonita, o sea, a mí me gusta. ¿Y qué nos regalarás por tus 50 años? Locura, es verdad. Que regale algo al pelado. Está bonita, me gusta sinceramente. Esto, bueno, ¿cómo se consigue esta montura, por cierto, no? Porque, claro, no se consigue de regalo de Dakore, obviamente. Esta montura se consigue nada más y nada menos que crafteándola, ¿no? A mí, sinceramente, o sea, esto me parece que lo van a cambiar. A mí no me suena que estos precios se mantengan así. Y si se mantienen así puede ser bastante locura. Porque es mucha cantidad lo que están pidiendo. Entonces yo creería que en el servidor oficial lo van a cambiar, la verdad. Entonces... Así que a mi parecer todo esto lo van a cambiar. Tanto lo del crafteo del set. Vamos al torso. Ok. O sea, piden 8000. Es un poquito drástico. No creo que se cambie. ¿Seguro? O sea, ¿crees que es posible conseguir toda esta cantidad de materiales? Un trozo de pastel. Porque creo que por pieza serían 8000. Después serían 8000 más. Estamos hablando de 16000. Sí, lo dudo. Nos quieren tener 24/7. Y después la otra pieza serían otra vez 8000 más, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo más importante como tal es el set, básicamente. Las 4 piezas es un set mítico, por cierto. Que la verdad está súper ultra mega chévere. Después, bueno, tenemos un poquito de mascotas. Tenemos un poquito de montura, que esta sería la montura nueva. Consigue crafteando, como ya enseñamos. Todo esto se consigue básicamente. Esto es del acontecimiento, el efecto. Okay.
Después tenemos, bueno, las moneditas que se consiguen con... El efecto de las monedas que se consigue con monedas de hielo, básicamente. Y poco más, ¿no? Mirá lo rápido que conseguiste 700. Pero estas 700 las conseguimos de acá, de la caverna. De acá, que me dieron 100. Entonces... o sea, pongamos que se consiguen creo que 24 cofres, ¿no? 24 regalitos. Entonces si cada regalito da 100... Vamos a chequear un poquito porque bueno, a mí me gusta analizar esto. Con permiso, no los voy a matar. Ah, sí tengo que matarlos, F. Pues si no, no puedo ingresar. Vamos a chequear, Ok, esto como más... o sea, cuando empezó el stream lo enseñé. Uno va a poder abrir estos regalos. Obviamente el que ya hizo el evento conoce cómo funciona esto. Después de eliminar al jefe de acá, que en teoría va a aparecer uno, si no me equivoco. Vamos a poder abrir un regalo todos los días, ¿no? Es así como funcionaba antes. Ahora no sé si estará funcionando de la misma manera. Entonces cada vez que abrí un regalo de estos, ya abrí los primeros, me dieron 100, básicamente, del Pristine Frost, básicamente, ¿no? Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 regalos, básicamente, ¿no? Entonces, si cada uno de estos regalos nos va a dar 100, vamos a conseguir 2500 de acá, únicamente. Y cada pieza nos está pidiendo 8000. O sea, nos estaría faltando bastante. Queda el set, aunque no lo voy a sacar. El set está súper bueno, ¿eh? El set está muy bonito. Así que vale la pena. Eso es un poquito la sensación que yo quizás tengo. Si no, siento que puede estar bastante complicado. De igual forma, o sea, yo lo voy a intentar por más que sea difícil. El set está muy bueno, entonces... Piezas para el amuleto no hay o sale de drop. No, el amuleto se dropea, básicamente, ¿no? Vamos a tener una pequeña probabilidad de dropearlo de zarpas, por lo que estoy viendo. También vamos a tener una pequeña probabilidad de dropearlo de Cramparus, de cualquiera de todos sus mini eventos. Y también vamos a tener una pequeña probabilidad de dropearlo de la Big Mama, básicamente de la madre de zarpas, ¿no? También, en caso de tener mucha mala suerte y hacer todo el evento, todos los mini eventos, ir a la Big Mama y no te lo dropeen, te puede comprar con Undermantes también. Te va a poder comprar con Unders. Pero bueno, este ya sería como la última de las opciones, ¿no? 150.000 Undermantes, por cierto, no podía faltar. Está faltando la de acontecimientos. Estoy ciego. Ah, acá evento, F. Te van a poder comprar también por Undermantes. Vamos a poder comprar cajitas donde nos dropeen las piezas. Mag Stone. Está fuerte, dura todo el mes. Yo me mamé con Dragon, será para el próximo año. Todavía tengo dudas con esto. Esto no sé para qué sirve, la verdad. ¿Qué sería este material? No sé para qué sirve esto. Eso es algo como que me está faltando. La verdad no sé para qué funciona eso. Es como lo único que me está faltando. Joya arca. ¿Cómo así joya? No, la joya se consigue de otra forma, ¿eh? La joya ya lo enseñamos también. Bueno, el resumen es... Este se consigue los 3 mini eventos. Este se consigue del gran regalo. Del regalo dorado. Este se consigue del Frost Crystal. De la barra del acontecimiento grande. Del principal. Y esto se consigue comprándolos con monedas de hielo, básicamente, ¿no? Es un poquito el resumen. Igualmente en el stream, o sea, ya lo explicamos, está todo por ahí. Después lo pueden chequear. Acá se conseguirían, ¿no? Así que
Voy a hacer una ronda del evento de Kramparos también para enseñarlo. Así chequeamos, ¿no? Recuerden, a mayor dificultad, más drops de el corazón helado, que sería este. Y también de este, ¿no? Por lo que estuve viendo. De hecho, tengo una imagen que les puedo enseñar que encontré en Discord. No la quise enseñar porque no lo tenía del todo claro. Pero creo que, bueno, ya lo tengo. Creo que ya lo podría tener como más claro, ¿no? A ver, les voy a enseñar esto. Esto puede estar bastante bueno para que lo chequen, ¿no? Esto lo vi en Discord, obviamente. Ok. Drop de zarpas, básicamente, ¿no? Patas grandes, en teoría. Baja probabilidad del amuleto. Fragmento de escarcha pristino. En normal, en teoría te van a dar 1. En doloroso te van a dar 1 y 2. El fragmento de escarcha pristino, si no estoy mal, si no me equivoco, me imagino que es este. Entonces, a mayor dificultad, más cantidad de drop, básicamente. Así que rinde ir en sanguinario. Así que eso está bien. En sanguinario vamos a recibir entre 9 a 11. Así que bueno. Después el Heart of Winter, que básicamente es el otro material, el legendario. Vamos a tener la oportunidad de obtener uno en sangui. Vamos a tener la oportunidad de obtener uno en inclemente. Así que no es 100% el drop, básicamente. Después en sanguinario sí va a dropear uno. Y también está dejando caer la receta del torso, por lo que estoy leyendo acá. Pero la receta del torso, si no me equivoco, la dan en las misiones, ¿no? Que sería esta. Si no estoy mal, por ahí me estoy equivocando. Puede que no. Ok. Después, bueno, básicamente esto, ¿no? También te va a poder dropear la receta. Esto es lo que te va a dar zarpas, básicamente, ¿no? Después, en Kramparus, 1 de 3, que básicamente sería el primer acontecimiento. Baja probabilidad de amuleto. También te puede dropear el amuleto. Fragmento de escarcha, lo mismo. Vamos a poder recibir... ok. Acá sí tiene más sentido lo que comentaba Dacore, que no cree que lo vayan a cambiar. Porque en el primer mini evento te van a estar dando de 45 a 55. Entonces haces 10 rondas y tenés 500 o 450. Ok, sí tiene sentido. Ahora sí me cuadra. Después, corazón de invierno, que básicamente es el otro material. Vamos a poder recibir entre 3 a 4 en inclemente y en sanguinario entre 4 a 5. Ingrediente del torso. Sanguinario inclemente con poca probabilidad. Ok, también te pueden dropear la receta del torso. Bien. No, perdón, el ingrediente. Como les mencioné anteriormente, en el mini evento van a poder conseguir las pieles del torso, básicamente, ¿no? Después, en el segundo mini evento, en el mini evento 2, baja probabilidad de conseguir el amuleto, también se puede conseguir. Fragmento de escarcha, lo mismo, o sea, 35 a 45 en sangui. No, perdón, en 45, en 55 en sanguinario. Así que rinde mucho hacer esto en sanguinario, la verdad. Corazón del invierno, lo mismo. Tienen exactamente lo mismo drop. Ingrediente de los guantes. En el segundo vamos a poder conseguir los guantes, como les mencioné. Y poco más. Después, en el tercero lo mismo, o sea, exactamente todo igual. Y vamos a poder conseguir el ingrediente de las botas, básicamente, ¿no? Exactamente eso mismo. Ok, vamos a subir. Después, en el tercero es exactamente lo mismo. Repetimos patrón, lo mismo drop, demás. Con la diferencia que acá vamos a poder conseguir el ingrediente de las botas, ¿no? Que sería en el tercero. Y en el Kramparu, Frozen, Fiel, Drop, los tres, que básicamente es el último mini evento, el cuarto. Vamos a poder conseguir también la misma cantidad de materiales y las 3 piezas. Así que está bastante parecido. Es como les digo, acá sí como que me coincide más la cantidad. Porque si es 45 serían 10 rondas. Son 450. 20 rondas, ya casi estaríamos llegando a los 1000. Así que saquemos un promedio de... En 20 rondas quizás logremos llegar a los 1000.
Entonces serían 40 rondas para 2000, 60 rondas para 3000. Uf, igual son bastantes ronditas, así que se van a necesitar bastantes pasajes infernales en caso de que esto se mantenga igual, ¿no? Así que bien. Eso sería un poquito los drops de cada cosa, ¿no? No hay mucha diferencia entre Incle y Zangi. Mercy is the pain. Es siempre lo mismo, ¿no? Si vas en Sanguinario te ahorras tiempo. Si vas en Inclemente no te ahorras tanto tiempo, pero gastas materiales, ¿no? Si vas en Zangi te ahorras tiempo, pero gastas materiales. Si vas en Incle te ahorras materiales, pero gastas más tiempo. Ahí ya depende de lo que cada uno quiera, básicamente. Recuerden, el evento dura mucho tiempo, entonces, o sea, los mini duran 6 días cada uno, por lo que estuvimos viendo en la fecha de los acontecimientos. Y poco más, ¿no? Casi una semanita. Está súper bien. También recuerden que para hacer las barras hay que ingresar, entonces puede estar bastante bien, ¿no? Con permiso. Vamos a ir una rondita a Kramparus. Acá, por cierto, bueno, se ven las dos entradas porque por ser acá el servidor de prueba pusieron los dos mini eventos al mismo tiempo, ¿no? Esto quizás, o sea, lo tendrían que haber cambiado, poner quizás una flechita más a la derecha, pero bueno, no vamos a ser tampoco tan quisquillosos. Así que bueno, o sea, sinceramente, es como digo, se ve todo bastante bonito de momento. Ya hicimos una ronda zarpa, ya hicimos dos ronditas a la Big Mama en Inclemente, de hecho. Ahora vamos a ir a Kramparus, así ya también lo tenemos listo, ¿no? Un poquito. Así que después... Ahora que vas a sacar tutorial de la resumen. Obviamente sí, vamos a hacer un resumen. Esto básicamente, bueno, como les digo siempre, a mí antes de hacer la guía me toca chequear todo lo que está sucediendo, porque si no es como que no les puedo explicar, no les puedo traer la guía básicamente como siempre hago, porque tengo que conocer primero para saber lo que estoy hablando como tal. Entonces siempre les traigo el pequeño stream básicamente apenas llega el evento, para que puedan chequear y puedan preguntar. Y de paso también me ayudan, porque haciéndome preguntas y demás, yo me voy dando cuenta, ¿no? Un poquito de cómo va funcionando todo. La guía probablemente esté para mañana, seguramente. Otra cosa que también me tiene en duda de hacer la guía como tal, que las guías generalmente, o sea, el servidor de pruebas suele ir cambiando, como pasó en el evento de Dragon, ¿no? Estaba lo de las estatuas, después había algo más y otras cositas. Entonces, también me gusta esperarme al día del evento como tal, para traerles literalmente la información ya de una, ¿no? Toda la información y tengan el video listo, porque si no, claro, yo les puedo traer una guía cómo están las cosas en el servidor de prueba, y si después cambian el oficial es como que van a decir, ok, ¿y ahora? Entonces también me gusta eso, ¿no? Un poquito esperarme. Además el evento llega ya el jueves, entonces a lo sumo veré si para mañana no hay ningún cambio como tal. Ya para mañana va a estar lista. Hoy no creo, básicamente por eso, ¿no? Porque bueno, en el evento de Dragon me pasó eso, que hice la guía un día antes y claro, al día siguiente cambiaron algunas cosas, entonces me tocó modificar el video, entonces es un poquito más de doble trabajo. Pero bueno, igualmente es como digo, tienen acá el stream que expliqué varias veces cómo se consigue el set, qué es lo que da el set también, entonces acá lo pueden chequear en YouTube. Hasta que bueno, cuando llegue el evento ahí ya van a tener la guía con todos los consejos, con el mini tutorial, todos los drops, cuánta cantidad de ronda hay que hacer y demás, ¿no? Como siempre hacemos. Y bien resumido también, que es lo que me gusta a mí. Creo que para este no hacía falta usar esencia. Vamos a tirar el abrazador.
¿Y el amuleto dónde lo dropean? Te voy a reportar, Sanabos, Pero bueno, por si hay alguno que llegó nuevo o lo que sea, el amuleto se consigue nada más y nada menos que acá, en Kramparus, en Zarpas y en la Big Mama también, ¿no? En el nuevo jefe. Ahí se consigue el amuleto. Otra vez pan ingresé tarde, ¿dónde se consigue? Increíble ustedes, Los de YouTube se me portan mejor que los de Twitch, Los de Twitch son como trolls. Hay más confianza en Twitch, lamentablemente. A ver, nos vamos a alejar para ver qué es lo que dropea. Como hacemos siempre. Vamos a matar a Kramparus. Recuerden, acá se van a activar las jaulas y demás. Entonces habría que ir corriendo rápido, ¿no? 4 corazones de estos. 35 Frost de estos otros. La esencia básicamente. Estos coins, como es de costumbre, siempre dropean moneditas. Y poco más, ¿no? Tuki, 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 tuki. Listo. Bueno, ya sabes qué se hacía con ese objeto. ¿Con qué objeto? Y bueno, básicamente el mini evento se realiza así, ¿no? Una vez que eliminamos a Kramparus, tenemos que ir a buscar las jaulas y vamos a recibir progreso, básicamente, ¿no? Eso sería como todo. Lo del mini. Y demás, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra parte, o sea, el otro mini, que sería el cuarto mini evento, donde hay que eliminar a las 3 Kramparus. Me voy a salir porque, bueno, no hay mucho más que explicar acá. El que estaba en los materiales. ¿Cuál? Ah, este no sé para qué se consigue. A ver, voy a tratar de traducirlo y les comento a ver para qué se consigue. Ahora vamos a traducirlo. No será para una piedra mágica escarcha. Una rosca de hielo mágicamente embuida de brujas. Úsalo mientras hace frío. ¿No será para la montura? Creo que no, ¿no? Montura. No, para la montura son los otros materiales. No sé para qué se consigue este. O sea, no sé para qué se utiliza. Y no es como que me esté faltando algo, la verdad. Creo que de momento esto... Ah, las mascotas. A ver si las mascotas se craftean. No. Las mascotas se consiguen directamente, ¿no? Sí. Recuerden que también falta el pase de Navidad, como tal. Donde en teoría van a dar también las mascotitas, ¿no? Que esto lo anunciaron en el servidor... perdón, en el último stream. De la señorita Vela, básicamente, ¿no? Donde supuestamente van a dar la mascota. Acá también supuestamente también se consigue. Pero bueno, es a drop. Vamos al otro mapa de Kramparus y estamos ready. Y empezamos. Las cajas dentro del árbol de Navidad tienen la probabilidad de dejar caer gemas de ingredientes. ¿Cuáles serían las gemas de ingredientes? Como tal. Hay alguno que... las gemas de ingredientes. ¿Cuáles serían las gemas? ¿Estas? Estas sí se pueden... Esas sí se consiguen de la caverna invernal, Cajas del árbol de Navidad. La joya. Ah, ok. Sí. Ahora lo vamos a volver también a explicar. Que básicamente las galletas, ¿no? Creo que me estás preguntando. Las galletas de Navidad. Joya de cazador de ingredientes, sí. Sí. Terminó de eliminar este jefe y les enseño una vez más lo del arbolito con las llaves de ánfora y las galletas, ¿no? Básicamente. Sí. Vamos a hacer una rondita también, así ya queda como listo todo. Este es básicamente, ¿no? Este sería el cuarto mini evento, básicamente, ¿no? Así ya tienen todo listo.
Una vez que ingresamos a este mapa, que básicamente es el mismo mapa del principal, hay que eliminar a 3 Caramparus, ¿no? Acá, bueno, uno puede ir directo. Yo la verdad no considero importante que sea limpiar. No sé si dropearán materiales. Ahora vamos a matar al gordito como para sacarnos esa duda que tenemos. Ok. Así me quito la duda, ¿no? En una de esas también dropean materiales y nosotros... ¿Vas a sacar el set en todos tus personajes? La verdad no sé. No sé si pueda. Si se puede, voy a intentarlo. En caso de que no se pueda, únicamente lo sacaré en el mago, obviamente. Y en la guerrera, ¿no? Que son como mis personajes que... Ok, no dropean nada, así que seguimos. En caso de que no pueda lograrlo, únicamente será en el mago y en la guerrera, ¿no? Son mis personajes principales como tal. Y bueno, y los otros serán en el próximo año y tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, si el Draken logra que yo no consiga el set en los 4 personajes, es que está haciendo las cosas bien, la verdad. Porque no es normal que yo pueda conseguir todos mis 4 personajes. Eso quiere decir como que está haciendo falta contenido, la verdad. Entonces si el Draken logra eso, es que está haciendo las cosas bien, a mi parecer, básicamente, ¿no? Desde mi punto de vista. Si uno puede conseguir todo en sus 4 personajes, es que está faltando contenido, básicamente, ¿no? O sea, al menos lo que yo creo, ¿no? Entonces, si el Draken puede lograr eso... creo que lo tiró muy rápido. Pero si terminamos esto y les enseño lo de las galletas, básicamente, ¿no? Ahí pueden chequear todos ustedes. Apuesto que sí, pana, ya estás con buen daño. Te organizas bien, el Draken se la... Con calma, con calma. Si se puede lo voy a intentar, obviamente. En caso de que no se pueda, pues nada. Tampoco pasa absolutamente nada. Ok, acá también van a dropear los pristines, básicamente. 37. Y 3 Winter, básicamente, ¿no? Corazones de hielo. Y qué bien. Estamos ready. Continuamos. Esto es un poquito tedioso. Acá yo siempre recomiendo venir en grupo. Pero ahora mismo, por más que uno venga en grupo, hay que conseguir esos materiales. Entonces, aún así, igualmente a todos les toca recorrer literalmente todos los puntos. A no ser que, bueno, este es el último mini evento que llega. Entonces en ese caso, si uno ya consiguió todo, no hace falta, ¿no? Pero bueno, a priori como estoy viendo las cosas, creo que sí va a hacer falta, ¿eh? Muy largo ese recorrido, la verdad que sí. Yo les voy a hacer una gran recomendación, que va a ser aprovechar el mini evento, el primer mini evento, porque es el mini evento más cortito en cuanto a recorrido, ¿no? Entonces lo ideal sería conseguir todos los corazones y todas las cuestiones en el primer mini. Así en los otros mini que son más largos los recorridos, ya tengas listo todo básicamente, ¿no? Te ahorras tiempo de corridas. Así que bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? El primer mini evento va a ser muy importante. Toque, listo. 2 minutos modo turbo.
¿Qué onda, Mariel? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. ¿No te fuiste? A ver, un segundo. Estamos ready. Ya matamos. Ya la matamos a la... Iba a decir a la madre de Pepe. Ya matamos a la madre de Zarpas. La matamos en inclemente, de hecho, ¿no? Súper bien. No te rías, contame un poquito. Ya hicimos absolutamente todo, llegaste tarde, Ok, acá más Pristine, corazón y demás, ¿no? Todo lo que ya vimos anteriormente, que ya lo expliqué. Está todo ahí. Tenemos la monturita también, increíble, Pero te levantaste a las 8, gordito diamante. De hecho me levanté más temprano. ¿Por qué? No sé, sinceramente. O sea, generalmente, por más que yo crea que hay un evento, lo que sea, igualmente no le suelo dar como mucha importancia. Pero bueno, hoy como que se alinearon todo, se alineó todo básicamente para que yo prenda stream temprano. Dije, bueno. Y anduve con dudas, tipo primero pensaba como, bueno, hago primero el videito y después prendo stream. Y fue como, no tiene sentido eso. Y tengo que aprender sobre el evento para poder hacer la IA, o sea, es como, no. Entonces, en breves igual vamos a terminar, ya no queda mucho por enseñar tampoco. Y quiero como que quede la IA súper limpia. En el sentido de que si hay alguien que se quiera meter a YouTube a ver el videito, puede chequear y ya, ¿no? Que no haya tanto revuelo como tal. Simplemente que chequen y puedan tener toda la info, ¿no? Como les digo, la guía va a estar igualmente para mañana. Mañana van a poder tener toda la información ahí más detallada, como a mí generalmente me gusta hacerlo. La cantidad de rondas, la cantidad de tal y demás, ¿no? La cantidad de pasajes infernales que se gastan, la cantidad de remolachas que se necesitan para poder entrar y demás, ¿no? Así que van a tener todo ya para mañana listo, en teoría, ¿no? ¿Qué te parecieron los sets? Yo opino que están... La verdad que sí, están súper ultra mega geniales. Lo que más me gusta es que todas las razas lo pueden utilizar. Creo que como que no hay ninguna queja. Sinceramente lo veo súper bien. Siento que le volvieron a dar la importancia a la adrenalina en el cazador, que estuve viendo como que no la utilizaban. No sé, la verdad que me parece súper chévere. Me parece súper bien, la verdad. Quedar Winter, Pristine. Lo que sí no me dieron fue... No me dieron piezas del set. En este mapa, No sé si esté bugueado o funciona así. Pero no me dieron ni una, Ninguno de los tres, de hecho. O sea que la Big Mama y Zarpas y Kramparus creo que sí. Zarpas no, pero la Big Mama y Kramparus sí me dropearon. Así que bien, vamos a pasar ahora a lo del crafteo de las galletas, como les mencioné anteriormente, y creo que ya estaríamos. El enano con drag es exactamente, justamente eso también es lo que expliqué. En el único caso que no pueden utilizar el set sería el mecha con dragon. Después la otra raza lo pueden utilizar con cualquier cosa y no va a haber ningún tipo de problema básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto de las galletitas, no? Ya sería como lo último, creo. También va a haber recompensas acá por servidor. Así que bueno, bien, creo, ¿no? Vamos a reclamar. Ahora vamos a abrir todo esto también para que lo vean. Está bueno el cofre de joyas de toda la vida. Vamos a abrirlo ya de ya, así ya me saco esto de encima también. Esto en teoría son cajitas que van a servir para conseguir partes del set, básicamente, ¿no? O sea, parte del set no, las pieles para poder fabricar el set. Entonces en teoría yo abro uno. Opa, o sea, puedo abrir todo de una. Puedo elegir lo que yo quiera. Qué locura, ¿no? No, pará. Ok, con estas cajas uno puede elegir. Ok, uno puede elegir lo que quiero.
Ok. Bueno, voy a elegir unas botas. Coño. Voy a elegir unas botitas. De momento. Ahí está. Me gusta esto. Que no sea a la suerte como tal. Entonces bueno, las voy a dejar igualmente. La verdad. Estas se pueden conseguir con Undermantes también. Ahora que me estoy acordando. ¿Dónde era que estaban? Acá. 6000 Undermantes. Están caras. Pero bueno, en caso de que te falten 2 o 3, uno puede venir y comprar esto y se saca de encima básicamente el tener que ir a farmear como tal, ¿no? Después también está este que se me olvidó enseñarles. Se pueden conseguir materiales Frost. Vamos a comprar esto, así lo chequean también. Esto igual después en el videito también lo voy a enseñar. Se va a poder conseguir Heart of Winter, que básicamente son dos. Que son para el set. Se necesitan 8000 de estos. No, mentira, estos se necesitan menos. ¿Cuántos se necesitaban? Estoy mintiendo, perdón, No nos mientas, Arca. 3500 se necesitan de esto. A ver, por lo poquito que estuve haciendo el evento, conseguí 1000. Así que no está mal esto. O sea, se consiguen rápido. Entonces se van a poder conseguir de estos. Se van a poder conseguir Prods and Material Selección. Ah, acá se puede seleccionar. Ah, no, no se puede seleccionar. Ok. Me dieron 1000 de estos. Estos todavía no sé para qué se utilizan. La verdad. No sé si hay alguno que de casualidad sabe si lo vio. Pero no sé la verdad. Es lo único que me está faltando por aprender o entender básicamente. No sé para qué es esto. Así que lo veremos. Después en Discord si algo. El saber cómo para qué sí funciona esto básicamente, ¿no? Después todo el resto de cositas ya lo vimos, la verdad. O sea, está súper bien. Y bueno, vamos a pasar a lo de la galleta, ¿no? Básicamente, la galleta de jengibre. Que básicamente esta, ¿no? Vamos a poder conseguir la mascota legendaria. Vamos a poder conseguir el círculo del ciervo. Vamos a poder conseguir el alce. Básicamente, para pasar así un poquito al limpio. Esta mascota vamos a poder conseguir. Vamos a poder conseguir el Alcelof, que sería este, el fantasmal. Y también vamos a poder conseguir el nuevo efecto de los ciervos, ¿no? Básicamente el aura esta. Eso sería como lo otro, ¿no? Joya de reducción de cooldown, que es el huevito. Joya de gema de la fortuna. Joya de ingredientes, que sería la de pieles. Y bueno, y el resto cositas pequeñas, ¿no? Monedas de hielo, fragmentos infernales, esencia elemental. El anillo este que bueno no sirve para nada, la verdad. O sea, he visto gente que lo utiliza en PvP, pero bueno, yo no considero que sea bueno. O sea, la verdad no. ¿Has jugado Tibia? No. Así que bien. Después, poco más, la verdad. Es un poquito muy parecido a lo que estaba. Lo único nuevo, o sea, si uno puede entrar al servidor oficial ahora, se mete al banco de trabajo y va a venir nada más y nada menos que... Era de eventos. ¿Dónde está? Acá, Winter Celebration, ¿no? Acontecimiento de celebración. Uno puede ir al server oficial y puede venir y mirar qué es lo que da la galleta, básicamente, ¿no? Lo único que agregaron como tal acá al servidor de prueba, básicamente fue el círculo, que sería este. Esto fue lo único que agregaron. Después el resto de cositas sigue todo igual. Sigue todo muy parecido, la verdad. Entonces, bueno. Ya la barra de acontecimientos ya lo enseñamos, básicamente. Todas estas cositas siguen muy parecidas. Agregaron el efecto. Las de los mini eventos creo que siguen iguales. Montura. Vamos a tener un manto de 3 horitas en el cuarto mini evento. Y demás, ¿no? La verdad no hay mucho... Hay mucho que decir en las barras. Creo que faltaron Drakens. Siento que son poquitos estos para lo que necesitamos a día de hoy. Pero bueno. Esto sería básicamente todo, creo yo. Recuerden, está el videito en YouTube. Lo pueden chequear. Que sería el stream básicamente. Ahí pueden ir y observar todo. Las veces que explicamos el set, que lo expliqué en varias ocasiones. Dónde se consiguen las cosas y demás, ¿no?
Literalmente enseñé absolutamente todo. No quedó creo que nada. Para poder ingresar a la Big Mama se puede ingresar a través de nada más y nada menos que eliminando a Zarpas. También lo enseñamos. Una vez que eliminamos a Zarpas se abre la puerta para poder ingresar a la Big Mama. En caso de no querer ir hasta Zarpas y demás, uno lo que puede hacer es venir y comprarlas con fragmentos entre mundos o con Andermantes. Lo único malo es que se van a poder comprar 3 por día con fragmentos entre mundos. Pero bueno, si el evento dura 20 días se pueden comprar varias entraditas. Y si no, se puede ir directamente matando zarpas básicamente, ¿no? Así que está bastante bien, no lo considero mal. Si no, se pueden comprar con Andermantes, pero bueno, esto ya no lo recomiendo yo, o sea, no. Simplemente eso. Y bueno, después nos quedaría enseñar el regalo dorado, pero bueno, no tenemos las moneditas, así que esto no lo vamos a poder enseñar, lamentablemente. Después voy a ver si encuentro alguna forma de que se pueda ver y demás. Pero bueno, mira, acá lo tenemos a Sand, increíble. Sand PvE, locura, ¿eh? El ángel. Y listo, eso yo creo que sería todo, la verdad. Recuerden, el amuletito se consigue en todos los mapas, tipo Zarpas lo puede dropear, Kramparos lo puede dropear y demás, ¿no? La Big Mama también lo dropea, entonces yo creo que eso sería todo. Y poco más, la verdad. Así. Buenas. ¿Qué set para War ahí que sea daño y tanque a la vez? El set de Dragon. Ese es el mejor set para el guerrero. Para volverte tanque y daños, básicamente. Y en este evento, el nuevo set también es ultra mega bueno. Así que bueno, gente, lo vamos a ir dejando ya por acá. Voy a ponerme con el tema de la guía, a ponerme con demás cositas. Así que de nuevo les agradezco a todos los que andan por acá. Agradecido siempre con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en Twitch y nos estaremos viendo en la próxima guía del acontecimiento de Navidad. Que tengan un bonito día. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.